Suscríbete a la Panterita. Y vamos a comenzar a enumerar que puteen contra Harrison. Ese nombró Harrison, sacó Berizzo, le puso Barro Echeloto. Sacó Barro Esqueloto. Puso Garnero, que ganó todo acá. Y ahora Garnero está para dejar su cargo, no dejar su cargo. Y ocurre que, vamos a entrar en tema, porque me estoy poniendo a poco, me estoy calentando. Primero, vamos a saber qué es la gloria, para saber qué es la frustración. Y vamos encaminando, ¿no? Si no, los perros. Bueno, ¿dónde puede ir? Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Estaba recordándome del niño ayer, cuando el niño dijo: si le ganamos a Costa Rica, si se le gana, puede cambiar. Y Carlos quise salir. No es cuestión pues de resultado. No. Y acá ya va mucho más ya de un resultado. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolus Diesel, el mejor de todos, Shell V-Power, en todas las estaciones de servicio Shell. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py, Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Esto es un humor fino. Me mandó Julio Juan, y vos recibiste, Gustavito. Si cualquier jugador de la selección paraguaya le hubiera disparado a John Lennon, el músico tendría 80, muy fuerte. Es fuerte. Pero es una humorada, con el respeto de... Si cualquier jugador de la selección paraguaya le hubiera disparado a John Lennon, el músico tendría 83 años. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Le puso al músico más emblemático de todos los tiempos, creo que es John Lennon, que fue asesinado. Puede ser humor negro, se dice, ¿verdad? Sí. Humor negro. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555, Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Y vamos a ver qué va a pasar con el futuro. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. El presente ya sabemos. Mi posición es la misma, independientemente al partido de ayer. Nosotros comenzamos a cavar nuestra fosa después del 2011, ya en el 2010, cuando hacemos la mejor campaña con 4 volantes de contención y la gente no estaba contenta porque quería jugar un poquito más de fútbol. Con Tata. Tata era bastante discutido cuando va a la Copa América, que no le ganamos a nadie a no ser por penales, pero llegamos a la final. Se caía el equipo. Y no le gustaba a la gente. No, pero se caía físicamente también. Bueno, lo cierto y lo concreto, después intentamos generar otro fútbol, olvidándonos nuestro ADN, que era nuestra esencia, con arbitrajes realmente lamentables en el fútbol paraguayo, cobrándote cualquier falta, cualquier toque, y fuimos perdiendo. Y quisimos tener el estilo de tocar la pelota, y no habíamos aprendido ni cómo hay que tener posesión de pelota y qué se necesita para tener posesión de pelota y cómo tenés que terminar esa posesión de pelota. Y ahí comenzamos a decrecer, quedamos fuera en el 2014, 2018, 2022, en la Copa América que llegamos a cuartos de final, creo que perdimos con Argentina por goleada, con Ramón Díaz, y pasaban técnicos pero no cambiábamos, no tratábamos de volver a esa entereza y fuimos acumulando derrotas. Si hoy necesitamos cambiar, tenemos que entender qué es nuestra fuerza o nuestro ADN. Voy a decir la esencia, pero... Yo creo que perdimos la esencia. ¿Sabes dónde se pierde la esencia, Carlos? Que dicen tus mismas frases. Si vos te vas, no tenés que perder tu esencia. Y ocurre que vos hablas acá y decís, otras selecciones van al mejor mercado, pero mantienen su rasgo.
¿Es verdad? Sí. ¿Quién le enseña al jugador paraguayo, Germán, compañero, a mantener su rasgo? Es decir, ¿cómo te vas y cómo volves? A ver si me explico. ¿Cómo te vas y volves? ¿Por qué Argentina es un modelo? Porque no pierde la forma de jugar. No. Y ahí tuvo que haber incidido muchas cosas, Carlos, para que eso ocurra. Y aparte se van a Europa y cuando vuelven, no vienen con ese coso otra de mentalidad. Europa. Vienen con la esencia de dónde nacieron, de dónde salieron. Y eso es cultural, Arturo. El jugador Enseñanza, argentino información. tiene otra mentalidad, el jugador uruguayo tiene otra mentalidad. sí. El brasileño mejoró un tanto. Antes el mundo no quería al jugador brasileño, reconociendo que técnicamente era muy bueno, Sí. porque iban un año y te decían no me hallo y se volvían. Sí. ¿Entendés? Cambió el brasileño. El brasileño cambió en eso, pero todo uno mira, no se da 100%, todos los grandes equipos tienen un jugador argentino o un jugador uruguayo en sus líneas. ¿Por qué? Porque tiene contagia otra cosa, y nosotros hemos perdido. Uruguay, que es con la selección con quien deberíamos compararnos siempre, por característica en el juego, le agregó técnica, pero no olvidó lo otro. Pero no agregó, ahora Uruguay fue campeón olímpico los 2 primeros años. No, ya sé, pero basado Le en ganó lo Mundial a otro. Brasil, tiene una Claro, historia de pero- la gran puta que no Claro, hace. pero liceo. antes era más garra, Arturo, y ahora le agregó la técnica que dice Carlos. Hoy Pero mejor- nunca perdió, sin sacar la garra le dio otras cosas. Nunca perdió el sentido de Nosotros pertenencia. quisimos darle Claro. técnica, pero nos olvidamos de lo otro. Incluso hasta el tipo de liga que tienen ellos se parece a la nuestra A la también. nuestra, El sí. formato de las No, canchas, vamos a cómo cambiar. salimos, así. Nosotros le copiamos a ellos. La liguilla, que acá se implementó, vino del fútbol uruguayo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, ¿Cómo Bistoni, recarga? líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Como ha ido el equipo nomás Peñarol Nacional, entonces hicieron liguilla y hasta hubo un caso muy singular. Uno que ganó un campeonato debió jugar la liguilla para jugar la copa. No podían en Uruguay, pero lo hicieron. Hicieron varios años Varios jugaban años allí. ganaste el torneo, Hasta que pero cambió tenés que ahora. jugar la liguilla para jugar la copa. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco. Pero ya volvemos al debate. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Aquí preparando nuestra mudanza de Austin para ir a Houston y esperar el pasaje o el día del retorno, en este caso, para ya estar en Paraguay el fin de semana. La selección también ya comienzan a regresar desde hoy a la tarde. Mañana a la mañana llega el grupo grande a Asunción, probablemente ya sea un grupo reducido con los jugadores locales o los que se quedan allí en Sudamérica, atendiendo que los que son liberados por aquí probablemente ya vayan directamente a Europa a seguir los trabajos con sus clubes, o por ejemplo en el caso de algunos que todavía no tienen la obligación de ir a hacer la pretemporada, seguramente quedarán ya liberados para vacaciones por algunos días antes de retornar a la rutina de sus equipos respectivos. Después del dolor que fue el partido ayer, Arturo, y las sensaciones las contábamos durante la transmisión, era feo escuchar que ole en un momento el público de Costa Rica. Pasa que antes de los 10 minutos ya estábamos 2-0 abajo y la gente de Costa Rica disfrutaba y tenían todo el derecho. Para nosotros era una sensación muy fea, atendiendo que pensábamos que era el partido que podíamos ganar por lo menos para cerrar de manera digna, y al final fue peor, fue de terror todo lo que vivimos ayer en Austin con una nueva derrota. Después con la conferencia de Garnero que no quiso hablar mucho probablemente en algunos aspectos, aprovechó otra vez para cancherear como siempre lo hace en un momento dado cuando le preguntaban sobre el partido, decía, qué suerte que me preguntan por el partido, y así desvió la atención en algunos aspectos. Quedó claro que él de propia iniciativa no va a renunciar, no pasa eso por su mente. Sí dejaba abierta la posibilidad de que si los dirigentes piensan lo contrario, que él no tiene problema en sentarse, reunirse con ellos, pero repito, la iniciativa él no la va a tener para la renuncia. Me parece que eso quedó claro ayer con lo que decía en la conferencia de prensa el técnico de la selección nacional. Claro, pues incluso, Víctor, puede haber como un acuerdo. Sí, sería lo ideal para estos casos. O sea, él no va a dar el puntapié inicial, pero si lo llaman probablemente se dé cuenta que sus números no avalan una continuidad y ahí se dé el famoso común acuerdo. Pero esperábamos otro tipo de respuesta, porque en un momento decía solamente Copa América muy mala, cerrada, y después se nota que quería hablar del partido, ratificó que para él el nivel es competitivo, por más de que perdimos los 3 partidos y recibimos varios goles. Él insiste que hubo lapsos en los cuales a Paraguay le costó y eso perjudicó en los partidos, pero él se mantuvo en que ve al equipo competitivo para este nivel.
La verdad, una conferencia en la cual no es que podemos sacar mucho como título, sino un Garnero que sigue viendo cosas que probablemente, en mi caso o en el caso de varios de los colegas, no estamos observando sobre la selección nacional. Y en cuanto a los jugadores, el que sí apuntó con todo y que dio una declaración más realista, Fabián Balbuena, que fue una vergüenza lo de ayer, él mismo lo dijo, utilizó la frase tocamos fondo en un momento y que hay que hacer cosas como para cambiar el panorama de la selección nacional, porque si no va a costar después en septiembre a la hora de la verdad en las eliminatorias. Más o menos esa fue la sensación general. Sí coincido plenamente con lo que decía Balbuena en varios aspectos, así como dije esta mañana en el día a día, lo vuelvo a reconocer, él fue el único que dio la cara en los 3 partidos. Después la mayoría de los jugadores mirando para abajo, ni siquiera contestando cuando le pedíamos para hablar, pasando de largo. Así fue ante Colombia, así fue ante Brasil, y ayer mucho más se repitió esa postura de varios de los jugadores que en realidad esperábamos otro tipo de respuesta porque ya son jugadores hechos y aún así pasaron de largo, no es que se quedaron a dar la cara o a afrontar ante la prensa esta decepcionante Copa América. Para el olvido decía yo, pero en realidad tiene un efecto adverso, va a quedar para el recuerdo por los malos números y porque repetimos una campaña parecida perdiendo los 3 partidos. Aparte de los números, Víctor, los números indican el puntaje, pero hay cosas que ahondar mucho más de los números en esto. Los números te dicen cómo llegaste, 0, no hiciste ni un punto, y buscar la razón, la adversidad de los números. Vos cuando estás volviendo, Víctor, quiere decir que ya está la vuelta, ¿vio? Yo ahora me voy a Houston, Arturo, porque de ahí sale mi vuelo. El sábado recién tengo pasaje de vuelta. Mi idea, y si es que conseguimos para poder estar en el partido Argentina-Ecuador, justo coinciden en Houston mañana. Así que nosotros a disposición para seguir informando hasta el último día de nuestra estadía en Estados Unidos. Y si todo sale bien, el domingo a la siesta ya estoy por Paraguay. Así que el domingo probablemente nos reencontremos ya en Fútbol a lo Grande TV por la noche. Así que insisto, yo a disposición, aquí me mudo a Houston, ahí esperamos el retorno, pero vamos a tener, si todo sale bien, un último partido mañana, cuarto de final entre Argentina y Ecuador. Así que a disposición desde aquí, Arturo. Correcto, seguiremos charlando. Víctor Vidal, enviado especial Fútbol a lo Grande Monumental. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Juan Manolo Velilla, estadística de Costa Rica, 2 disparos, 2 goles. Paraguay, 17 disparos, 1 gol, 68 posición de pelota para Paraguay. Los jugadores son los responsables del 90%. Saludo, comandante. Manolo Villar, Manolo Velilla. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ya entramos en debate. En Asismed nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestros planes, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como La Costa, Santa Julia, San Roque y La Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed junto a vos toda la vida. 11:42. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibella 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Hubo un mal anulado a Colombia, veo. Sí. Cabezazo de Davison Sánchez. ¿Que anuló el VAR? Claro. Dicho yo la región. Marcan la línea de Córdoba, que sí está en offside, pero Córdoba no interfiere en la jugada ni toca el balón. Le cobran offside. Era un gol válido para Colombia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. 11:43. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo. Está llegando mañana a la mañana, dijo Vito, ¿verdad? Gran parte de la delegación. Sí. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo.
redes sociales @luomo_py. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos de etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Flaming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Clásico Bisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Bueno, ya está el de Sol de América, entramos en tema. Luqueño Super Olimpia en los 2 partidos amistosos. Luqueño Super Olimpia en los 2 partidos amistosos disputados esta mañana en la Villa. Vamos encuentro del equipo de Julio Cáceres. Y se impuso 2-0. Luqueño le ganó a Olimpia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Ramón Díaz al Corinthians. Este 16 de julio es día de fiesta. Bancopp está de aniversario, cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos hasta 35% de tus compras en Shortitzer, Neuland, Fairhaven, Colonias Unidas y Pindó. Entérate en bancopp.com.py. Bancopp crece desde la raíz. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Luqueño Olimpia. 2-0 Luqueño. Este es Luqueño. Falcón, Ferreira, Villalba, Leguizamón, Alborno, Maná, Roca, Mendoza, Ríos, Gómez, Ferreira. Sí. Goles de Ferreira y Elvio Vera. Luqueño ganó 2-0. Julio llegó con todo este mes en cola comprando un somier de la línea Plus Premium o superior en cuotas con nuestra financiación propia. Te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Así están en la cara todos los dirigentes. Se le acaba el crédito a Palermo. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el Mercado San Lorenzo en Capeta Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo super mayorista. Tiene todavía el apoyo, pero se le va terminando el crédito. El plantel también se le está Y acabando el a Palermo. ¿Qué es lo que te pasa? No, le están pegando a Palermo, venden, por poco no venden el arco también para uno. ¿Qué es lo que te pasa? Es cierto, le están sacando todo. ¿Qué es lo que te pasa? Vos sos representante de Palermo. La puta de Cámenes, yo estoy hablando de primera fuente. Está bien, pero Palermo sabe lo que le está pasando a todos. Y él es consciente que se van los jugadores y Olimpia tiene que vender. Sí. Eso es lo que dice. Desde la comodidad de tu casa o la Sí, oficina yo te ya puedes saco afiliarte a la caja motor. te Ingresar a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Con Mutual. ustedes no se puede. Él está bien acá, Arturo. ¿Por qué debería irse en Palermo? Parece que vos no entendés. No, entiendo bien. No entiende un huevo. Perdón, me salió de la... ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado, minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos en el WhatsApp 091-251-230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. No, por favor, Arturo. Discúlpame. Cosa de vestuario. Sí, ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Parece que vos sos tontito. Perdón, me Gracias. salió de Me la... pedí disculpas y... Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias desde Lasca. Nuestra calidad, su Te dicen seguridad. los técnicos, yo no tengo herramientas para jugar. Si Palermo tuviese delicadeza, si se... Bruera se queda hasta ahora, ¿eh? no arregló lo de Tigre. No. Estaba para ir, si Bruera aceptaba que se vaya. Palermo. Sí. Sabe que ahí el jugador de Carlos Quise Parzacó está en los juegos. Les tienen que enseñar a los muchachos. Sí, el Gómez muchacho, también está- hay muchachos que enseñarle a Gómez. Ocurre que vos sos consciente que tenés poco material. Yo, dirigente, sé que tenés poco. Ambos somos conscientes. Enseñamos ahí más adelante de lo de Olimpia. Tema selección. Ahora, por ejemplo, Enzo Jiménez es crédito de Manolo. Sí. Le da todo el crédito a Manolo, que está de vuelta. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y Espera un cultura. ratito, Germán Cafa.
En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa. Por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Queremos saber qué opina Germán de Mourinho, porque contra Colonia fue muy duro y peor. No salió el sustituto, firma o Calullón. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella. Y gana con vino Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Bueno, vamos a leer la selección y después... Perdón, hay un nuevo jugador en Sol de América, ya está en mi Twitter, se llama... Sí, pero yo puse en el Twitter esta mañana. Y pido disculpas. Cassini. Sí, tiene otro nombre. Juan Cassini. No, Juan es su primer nombre. Juan Bautista, que lo tiene así como se llama. Yo recibí, gracias por la producción externa. Se llama, espérate decir cómo se llama. Él tiene doble, yo no le puse Juan para... Se llama Juan Bautista Cassini, volante argentino, nuevo refuerzo de Sol. Es hijo del exjugador Alfredo Cassini. Dirigente de Boca. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyana y Músicos del Chaco, Tupiru, Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué es lo que están haciendo? Y Raúl Alfredo Cassini, o sea, le dije Alfredo Cassini, pero es Raúl Cassini, sí. Del Cassini que jugaba Claro, Boca. se lo conoce como Raúl Cassini, pero el nombre es Alfredo Raúl. No, pues yo que dije Juan Bautista. es nuevo jugador de Sol mediocampista. Hijo de él. Y ahora Guaraní confirmó, yo me parece ya el que dimos ayer, Pitu Barrientos. el mismo, Nico Barrientos. Sí. Claro, le dicen Pitu. Pitu Barrientos, él es conocido, por eso le preguntaba ayer a Germán, No. el Pitu Barrientos. Pitu Sí. Barrientos. Y nos Sí, decía yo le conocía cuando así, hablamos con Bobalio, Pitu. Así le ayer en el extra. La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, calidad papasa. Bueno, vamos a hablar del tema en 5 minutos a fondo de la selección. En NGO SAECA celebramos 79 años donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía el mejor servicio postventa. Es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Hay que ver si viene la declaración a la prensa cuando vuelven también. Con Cubiertas Cumo te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Cumo, encontrarlas en Comer y todos los distribuidores del país. Salvo que esté equivocado, cuando Berizzo era el técnico salió Balbuena a hablar. Sí. Y habló que el grupo está unido, creo que él fue. Hay que buscar Pudo haber sido él, sí. Balbuena. Mega Farmil llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y mucho más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu Bueno, economía. Pero ayer tenía que hablar él, si era el capitán de equipo. Claro, Alguien ¿Qué tenía te que opinar. pasa, Sí, vos? el capitán No, tenía pero que es normal ¿Qué que es lo te hable. ocurre, Carlos? Pero sin No, ser no, capitán no. hablaba Balbuena. Yo lo que digo es, tenemos ¿Vos que sabés mirar quería los proponer números. ¿Vos sabés que quería proponer tu nombre para la selección? Otra vez me quería Pero sacar en de serio. punto penal. Tiene perfil. El punto penal. Le quería sacar de punto penal. ¿Usted escuchó? El Me subconsciente. No, está bien, Me salió. ocurre. Tantos años mentí ahí. Está bien. Vos sabés que le salió del alma. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Yo mismo cuando iba y dije acá en 1 de marzo estando en Monumental me equivoqué 2 o 3 es que veces. te queda, Arturo, Ocurre, ¿cuánto tiempo trabajas? ocurre. Es que esta mesa me relaja tanto y Pero últimamente déjate, con joder. paz y amor, Sí, con la presencia de gracias, Carlos, gracias. Ocurre que estuve pensando bien, Carlos, que hice, dije la puta. Yo tengo mi técnico, que Gustavito me dijo quién. Yo creo que el técnico es paraguayo. Sí. Nombrar un departamento, que Harrison se abra, nombrar un departamento 2-3, pero bien ya futbolero, asesorarse y decirle al miembro del departamento con quién negocia la PPF. 3 personas, 4, le nombra Harrison. Pero dirigentes. No, que escuche. No, los miembros del departamento dirigentes. Pero lo van a resolver, que digan, el indicado es. No, lo que dice Ricardo es dirigente o exfutbolista. Porque dijo, Claro. bien de futbolista usted. No. Por ejemplo, Boca tiene ex futbolista. No, es consejo. Es consejo. Tú estuve pensando, y Carlos dice, yo pues tengo mi técnico cuando se vaya. Para mí Canelo se va. Yo creo que de lo de ayer sí. No, para mí te tiene que... Mañana cambia ya. Se tiene que ir. Pero ¿cómo se va? Bien. Claro. Entonces por eso dije de común acuerdo. Es profesional, ¿no?
Entonces que firme, vea el contrato, que diga, y gran parte tiene que ser de amor propio a lo que hace en la selección nacional. Porque él mismo es consciente que las cosas no van. Y de otra cosa, había sido que todos sabían que se tomaron Gómez con Coronel, ¿vio? Y nadie dijo nada, ¿vio? Yo dije, Arturo, en un partido, fíjate el gesto que le hace Gómez a Coronel cuando Coronel le pide que saque de abajo. Pero ¿sabe después y lo manda al diablo. Después sabe qué partido fue, después de qué A mí partido. me dijeron en Panamá. En Panamá. Sí, y en ese partido. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Bueno, vamos a ir a esto. Qué bárbaro, ¿no? A esa pelea pasan, ¿eh? No, claro. Nadie pierde el puesto porque se peleó con un compañero ¿Por a qué la te trompa. pones así? Si Ganero resuelve otra cosa. No, pero no es por eso. La Eso es lo que calentura creo. del momento. No, bueno, con la situación que está, que las cosas no salen, si es un jugador clave por una cuestión disciplinaria, vos te la guardás. O si no te cuesta más caro. Olimpia sacó 3 jugadores que se escaparon de la concentración para ir a encontrar un concierto y perdió un campeonato. Después y Olimpia. Sí, ¿cierto? sí. Después hacerle el sumario, suspenderle. Yo sé qué hago. Ay, van a jugar los 3. El Cerro le pasó lo mismo en el 90 cuando ganó Corte, Sudamérica, sacó 3 titulares y perdieron el campeonato. Y hace poco también se limpió el plantel a unos cuantos Después, sí, vamos a sumariarte. Pues ya al final del torneo, que se fueron a empezar a transferir ese Cerro. Ahora, pues, yo no niego que pudo haber existido, pero eso existe en casi todos los planteles, pasa en algún momento. Nadie desea que pase, pero te agarras a trompada. Lo que pasa es que justo coincide que los dos salieron del equipo. Y sí, Claro, en el ojo. Pero mal rendimiento de los dos también. Pero justo se habla que se pelearon. Sí, pero no. Acá dijimos también Poco por qué manejo jugaba de Coronel Ganero. lo amistoso, porque no lo conoce. A Aguilar lo conoce, lo tuvo en Guaraní, lo tuvo en Olimpia, no sé si lo tuvo en Olimpia. Pero dirigió, y a Morini todo sí, lo tiene. dirigió 4 partidos dirigió con Coronel en el arco. Y pero no tuvo, yo de afuera, él de adentro. Nosotros de afuera tampoco teníamos una opinión. Arturo dijo, se acordaba 2 atajadas de Coronel. ¿Y lo de Gómez Y también? después no. Y Gómez, el país quería que no juegue Gómez. Ahora que no jugó, todos le extrañan a Gómez. ¿Qué es lo que quiere decir el país? Y todo el mundo, la afición. yo no. Yo ¿Qué no es extraño. lo que le pasa a Carlos Quise? yo no. ¿Qué es lo que le pasa a Carlos Quise? Todo ¿Qué cuestionado. es lo que pasa, Gustavito? ¿Por qué no podemos hablar como era en su momento? Todos le cuestionaban a Gómez, que no es el de Palmeira, porque no rinde igual. La falta de liderazgo Claro, se le ¿sabes? sancionó mucho a... Entonces hay Gómez. cosas que hay que... ¿Por qué? Primero los compañeros. Segundo, que en la selección él quería lanzar y él no tiene para lanzar. Él no es, esa es su virtud. Él tiene que es un jugador que necesita un referente para marcar, que juega con una gran determinación. Ahora, cuando perdés siempre te dicen el que no juega es el mejor. Todos hoy se acuerdan de Junior. Junior, ¿cuántos partidos jugó? Yo recuerdo que yo un día, el primer partido vinieron con los datos, cuando entraron los datos tocó 105 pelotas, 105, 94% de efectividad. Pero pase de 1 metro, de 2 metros no te sirve. Yo me preocupo si mi central tocó 105 veces la pelota. Algo está mal en mi equipo. Pero yo creo que Junior era, con ese nivel que tiene él, era un poquito más que lo que jugaron. ¿De quién? Que Jiménez. Pero qué Espinosa. Junior, pero Alonso, miramos, sí, pero por favor, pero sí. miramos, ¿Por qué no le decía a Carlos Pues Quise? yo me pero cansé. miramos, pero son gustos de eso. Claro. Yo también dije siempre, para mí el lateral izquierdo del Paraguay tenía que ser Junior, pero cuando le preguntaba a los entrenadores y te dicen que él no quiere jugar ahí, y Junior no es para que yo no lo quiero, él defendiendo es muy limitado porque es muy inocente. Ayer te das cuenta con Alderete, en el segundo gol cómo gira, es un... Al revés giró. Giró al revés. Sí. Vos decís que un jugador de selección gira de esa forma, juega en España, el viejo, no puede ser. Sí. Corrió desde la cancha, transporta a un jugador de Costa Rica, que uno supone que es menos que un jugador de Conmebol. Teóricamente estamos hablando. Corrió 40 metros, no le salió un volante, no le salió un central, se fue, le siguió Miguel Almirón. No hay un contacto con el jugador que te está por batear al arco. Entonces vos decís, ¿cómo le ganamos si no tenemos esa rebeldía para ganar una pelota? Me hizo acordar el gol de Alcaraz de Libertad, donde todos los jugadores de Olimpia lo miraban. No recuerdo, no Esa que sí, vos comentaste, España, Carlos. que era la Avenida España. Sí, el primer gol de Alcaraz. Sí, el gol que le hace Derli a Guaraní también.
También nadie salía, por poco no le tiraron al fondo. O la buena época de Roque, porque hubo tiempo de Roque que no le marcaban. Entraba a Roque y parecería que enfrente tenían a un dios. Todos los centrales le miraban a Roque y se paseaban en el área. Cuando Roque viene acá, no, cuando Roque viene acá vos podías decir Roque, se terminaron las lesiones de Roque, porque la exigencia es mínima. Entonces no se va a esforzar, no va a picar, va a jugar. Roque gira, es tan vivo, gira hacia su propio arco, gira mal, porque él sabe que las lesiones no le permite girar como tiene que girar. Él siempre gira al revés hoy día, cuando antes su virtud era lo otro. Entonces Roque viene y no se lesionó más. ¿Por qué? Porque el fútbol paraguayo pita el contacto. Entonces todo eso perjudica. Sí. Ahí tenés el segundo gol que te simplifica. ¿Cuántos jugadores están en los que le están en Pero crecieron acá, Arturo. Aquí terminaron 4 jugando. Pero, 4 terminaron el partido. Pero están de afuera, ellos vienen con la mentalidad europea. Sabe que el árbitro no es el fútbol paraguayo. Si es un accidente que jueguen por Paraguay. Es decir, accidente digo entre comillas, porque su liga es otra. Sí. Pero ¿cuánto hay de plano local acá? Para seguir con lo que dice Carlos del arbitraje, si todos vienen de afuera. Pero se hicieron acá. Se hicieron acá. Quiere decir que el arbitraje cuando van me pongo la camiseta de juego. Porque no entienden, porque si no, ¿cómo jugar? ¿Cómo se llama? Alderete va a girar así si juega en España, que es liga top. Y es figura. Arturo, usted mismo decía, lo de Enciso en Inglaterra, ¿de qué lo catalogaron? ¿De piscinero? Porque llegó eso acá. Claro. Al Rosso me tiró, claro. Mirón también. Y claro, lo tiene en la ADN ya. Y después guiarlo. Almirón no rinde. ¿Y cómo va a rendir si él quiere convertirse en lo que no es? A mí lo que me extraña de Carlos, vos, Germán, escuchá nomás todavía. Te va a contestar Germán por mí. Está agresivo, Gerardo, tranquilo. 12 por 1. Es que estoy caliente por el tema de la selección. ¿Quién no? Ocurre que creen que este fracaso ahora no. Yo no digo que nos vamos a remitir al fracaso anterior, porque lo de hoy viene en el presente y es cierto. Uno le puede decir a un chico de 18 o 20 años, ¿sabe que antes esto no es nuevo? Te va a decir, me importa un huevo, yo quiero vivir el presente. Te dicen así. Pero ocurre que la historia no miente. Aprender sobre tus errores. Aprender sobre... ¿Qué? Jugando por media cancha, tiene Alcózar. La pelota de Alcózar. Se mete el 20 y peligro, corre, sigue Alcózar. Cuidado con esta, le pegó, tiró. Gol. Gol del 20. Alcózar. Le pegó esa pelota. Se mete el 20 solo, busca el espacio, va Mía, aprovecha, me meto más, voy a meterme más, dice Alcózar, y le pegó de derecha, remate cruzado, fuerte el gol, narrado por Diego y Ricardo. Sí. Pero en el fútbol paraguayo es así, no es luego. También. Y está mal. Pero claro que está mal. No cortar, está mal. ¿Está mal? Tenemos que tener 2014 aparte mundial. Todo abierto, Carlos. Mundial de Brasil. Por eso que hay que ver bien los pasos a seguir. 2014 salimos último. 2018 salimos séptimo. El año pasado para Qatar, octavo. Es decir, estamos igual, séptimo, octavo estamos ahora. Estamos igual, es el plantel, hay que mezclar, hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y una de las cosas es eso, ver cómo volver a la identidad del jugador. Tenés que hacer sincerarte, porque tocamos nombres, sí. Tocamos nombres, y si no jugás en la selección sos un traidor, porque parece que vos no querés a tu patria. Así pues se mira desde afuera. Se mira, pero no es ni así. No entonces tenés que ver bien qué va a pasar en lo que viene. Primero, esto que dejó es un fracaso, una decepción, heredera. Estás hablando, Carlos Quise, de errores en campo, jugadores que están en el fútbol de España. Que se supone que tienen todo ese conocimiento. ¿Cómo si son jugadores de selección no van a tener lectura de juego? Y no tienen. No hay uno que le diga, ayer agarramos la pelota, queríamos entrar por el medio, donde hay más gente, donde necesitas mejor precisión técnica, necesitas velocidad. ¿Y por qué los partidos se ganan en la media cancha? Eso no sabe Garnero. Es que no tenemos mediocampistas. Pero la puta, pero me salió la... Ayer se estoy de acuerdo. Se lesionó Peralta, increíblemente. El último partido se lesionó Peralta, Dios. Se sentó la Roca Alambre tanto sentarse en el banco. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que se lesionó Peralta y se lesionó Rojas. Se sentaron, dice, y parece que estaba inclinado el banco. Entonces, eso fue lo que pasaron. ¿Qué es lo que le pasa? Tenemos 4 menos en el banco. 4 fue. Y 5. Vos estás hablando en serio. Y Cuba. La lista que nos dieron, Arturo, es para no. Yo creo que hasta la credibilidad está perdiendo Garnero de la forma que se está comportando. Y eso es peligroso para un profesional.
Decía este técnico famoso colombiano, todos pueden estar locos menos, el único cuerdo es el volante central. El famoso, para acá 6, Sí. para Argentina 5, Cinco. el volante central. Carlos Quinza fue volante central. ¿Cómo acá no organizás vos? Porque sabés que hoy el fútbol pues esa chica, se juega mucho en media cancha. Ahí hay un, ahí como se un gana enredo. Hay como un Tiene- enredo. Y el que se desprende del medio te lleva el famoso peligro de gol. Porque una vez que vos salís de esa franja, ya te perfila. ¿Es verdad o mentira? Claro, está más cerca Es del verdad. corredor. Vos salís de esa media franja Sí, y estás muy cerca, ¿eh? claro. Y ahí ya es difícil. Entonces, yo pregunto, Garnero, ¿por qué no hace un diseño? Yo pensé alguna vez, dentro de mi coso, que Huguito Martínez era el volante de la Selección Nacional de Libertad. Pensé. ¿De Se volante lastimó. central? No, De creativo. Creativo. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Eh? Hubo un partido acá contra Colombia en la selección que la rompió. No, yo no me acuerdo, yo lo digo él bien. No, jugó en la selección un partido que enloqueció, es decir, hizo todo bien antes de la lesión. Antes de la lesión. Pero contra Colombia, creo que en el estadio, ¿por qué jugando por vos Paraguay. Vos no lo programás a Hugo Martínez, se lastimó y le ves para el futuro. Y después vos técnico decís, ¿quién puede con él? Porque tiene una inteligencia y un Tenés que despliegue encontrar. poco común. Gómez el es que un tiene jugador Hugo que está llamado a Martínez. ser uno de los buenos volantes que tenemos. ¿Quién? Gómez, no volante central, pero... No, volante central no, pero un volante completo. Para mí tiene un problema que no lo puedo descifrar con palabras, pero por rendimiento te puedo decir le va a pasar hoy, mañana y pasado hasta que no hagan un estudio y le solucionen el problema. Es un futbolista que va de más a menos en todos los partidos. Cayó lo de Brera. De lo físico. De lo físico. Cayó lo de Brera Tigre. Perdón, Carlos. Eso es... Cayó Sí. lo de Brera Tigre. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo Bueno, habrá un total. colega de Tigre que nos va a decir. Ya. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Ya sabemos que si pone el mismo equipo, ni Brasil ni Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y Paraguay pone el mismo equipo? Va a ser muy difícil. Sí, muy difícil. Oremos para que se logre un punto, si es que se logra. Y va a ser acá contra Brasil, no creo, en el centenario, es difícil. Con Te lo digo. este Uruguay no. No, con este Uruguay digo. Con estos Uruguay, con los mismos jugadores No, que no, juegan, no por tenemos eso ninguna digo, chance en el Con el centenario. mismo técnico tampoco. Yo lo que digo es, si pasaron tantos entrenadores desde Chiqui Arce, uno de los responsables de haber traído, porque yo no le puedo criticar porque él eligió ese como su estilo, y que el que elige un estilo tiene las razones y el fundamento de jugar con posesión de pelota. Él es el que juega con Rubiñó el primero, y después le copian los otros. Pero él trajo ese fútbol acá. Salir jugando. Salir jugando. Y después le copiaron todos los otros y seguimos jugando así y hemos perdido. Pero eso no es culpa de Chiqui. Él trajo un estilo, él tiene su estilo y hay que respetar. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Después se fueron Ramón Díaz, Peluso, Víctor Gene, y seguimos pensando que el problema es el entrenador. Paremos la mano. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Y por qué no es solo el entrenador? Tenemos que cambiar el grupo, tenemos que hacer otro grupo, o si no va a seguir pasando. Cuando salió Guillermo Echeloto, no era 2 partidos que jugaba, que empató con Perú, Pero ahora estuvo mejor que Berizzo. que empató Perdió con con Perú, Venezuela. perdió con Venezuela. Había jugado 6 partidos antes. Es decir, en las eliminatorias ya prácticamente eliminada, jugó 33% de los partidos de la selección paraguaya antes de estos 2 de este año. Jugó 6, ganó 1 cuando estábamos eliminados Le ganó a Ecuador 3-1. Y ya El único clasificado. partido. Y después todos fueron empates, no ganó una victoria, tuvo de 8 partidos de eliminatoria, ganó 1.
Pensamos que Barros Esqueloto era, y no fue Barros Esqueloto, seguimos con el mismo problema, no solucionamos ahí. Entonces, cámbienlo al entrenador, pero también cambien lo que la selección hoy te genera. Si no entendemos que la selección debe ser prioridad para los que vienen de afuera, no vamos a solucionar, porque estamos por debajo futbolísticamente de por lo menos 6 selecciones. ¿Qué es lo que vas? ¿Cómo superar lo mal que está? O el técnico tiene responsabilidad. Vos no podés obviar Yo no le quito a Garnero su responsabilidad. Nadie echa de menos lo que hizo en el fútbol paraguayo. Ganó todo. Yo no le saco pero no se responsabilidad. refleja en la selección nacional. Y tampoco, y no él se tiene refleja. que entender eso. Él no sabe quién es el 9. Pero la responsabilidad de todo, Arturo. Es mayor la de los Técnico, futbolistas. jugadores. No, yo no estoy echando, no digo que los De jugadores. todo es. No, Garnero tiene una culpa. Si vos sos seleccionador y vos traes los que pensás que son los mejores y no armás un buen equipo con los que pensás son los mejores y cambiás y cambiás y cambiás y confundís cada vez más y no te animás a sacar a otro porque no se anima a sacar a otro. ¿Quién es lo que no se anima? A Miguel no lo sacó nunca, ¿Qué es lo que le Arturo? pasa a no se Ricardo? anima, no se ¿Por qué? anima. No, él da su opinión. Él no está se animó a correcto. sacarlo a ¿Qué es Miguel lo que le Almirón. pasa? Cuando Miguel Almirón no rindió en la selección. No se animó a ponerlo a Junior y lo puso a Espinosa Jiménez. Espinosa Jiménez. Espinosa ¿Qué es lo que Jiménez. te pasa, Espinosa vos? Jiménez. Tuya mía, dame que ¿Qué te es lo que doy. le pasa, No vos? entiendo. Su opinión. Es su... A la puta, yo sé que es su opinión. bueno, déjelo Cantante en la hablar. mitad de la Mira, cancha déjelo era hablar. caballero. Y si usted no me deja hablar, pero recién me dijo callate, Germán Medellín. Sí, cierto, a Germán Sí, lo- pero- Es difícil, Arturo. Yo no digo que lo quiten a Garnero ni que se vaya a Garnero. A mí lo que menos me importa es que pase con Garnero. No, pero no, es que la selección necesita un técnico. no, pero Garnero tiene que Jugadores tomar la comprometidos. Pero claro, pero Garnero tiene que no tomar solamente el que Garnero. tiene que tomar la determinación es Garnero o es la dirigencia de Paraguay si lo sacan o no lo sacan a Garnero. Que fue justo lo que dijo en la Claro, pero conferencia. si Garnero La dirigencia sigue lo de la trajo, misma forma, claro que es responsable. Claro que es responsable Garnero. Tiene Viene, viene un responsabilidad. entrenador que no me co- saque, si me quieren sacar, me sacan. Claro, yo no Viene- me voy a ir, dijo. Viene un entrenador. ¿Qué va a hacer el entrenador? Sacarla a Garnero. Viene un entrenador. ¿Qué va a hacer? Primero le hicieron una pieza con un látigo. No. No, Jorge. El entrenador que No, viene. primero con un látigo. Y van a derecho humano y me van a decir, ¿cómo? No, es sentido figurado. Claro. Porque yo puedo tener las manos nada y en la mente te digo todo. Ah. Entonces yo no puedo tener nada en la mano. Palabras más Y hirientes. debuta con Uruguay sin haber trabajado nada. ¿Quién Así sos? nomás. ¿Qué? Entrena ¿Qué es lo 2 que días, te ya dirige pasa? Uruguay ¿Quién y te va a dijo decir, eso a no, vos? sí, y sí va a ser así. ¿Qué es lo que te digo O el a vos? técnico ¿Qué es lo nuevo que le van a dar te un pasa? mes, van a parar las ligas del mundo para que el técnico nuevo como entre se en un juega, mes. para jugar como hoy se juega, que necesita 5 meses. Perfecto. Si se va a repetir igual. Firmo eso. Si vos ya sabés que el libreto sabe de memoria. Es como un libro cuando ya leíste, sabes el argumento de memoria. Esta selección se sabe el argumento de memoria, carajo. Por eso hay que cambiar determinado futbolista. Y claro, sí es cierto. Disculpame, Germán. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Me llama Gustavo, vení acá, Gustavo. Mano a mano. No diga el famoso yo no te dije. ¿Por qué allá? Acá. Porque yo allá soy y me dejan. Y acá no te dejan, ¿vio? No, vamos a ir conociendo no se va a llamar. Conociendo no, Gustavo. No puede ser que vos ganes todo en Palmeira. No puede, algo pasa, contame. No, yo entonces, ¿sabe qué? Dejamos ahí nomás, busco otro central. Si es que me convencen las razones. En el arco, le mandaron a la puta Coronel. ¿Cómo mi Coronel, mi arquero desconocido? Que conocía a Morínigo, ayer hablamos con el papá. Aguilar, ¿para qué se fue? De paseo. Todo. Acá no Entonces hablar con Aguilar. Hay que tener el ejemplo de Cacu Romero. Vos sos jugador de selección, tiene que ser un orgullo integrar la lista a los 26, sos un privilegiado. Si eso no lo entienden, no merecen estar en la selección. Pero fútbol de Cacu Romero tiene claridad que fútbol otros no tienen. Te digo más. Parece a la antigua. Salvador Cabaña vino 18 veces, jugó 2 partidos. Le digo al Maño yo un día, Maño, le trae siempre a Cabaña y no juega nunca. No es delantero, jugó 2 partidos, no es delantero, un ratito. Y después de 2006, el de 2010 fue la gran figura de Paraguay. Sí. Lo estaban haciendo, a veces no lo podés poner porque no está, lo tenés que proteger, pero lo convocaba Cabaña, y Cabaña venía primero de Chile, pero después de México. no para adelante. Pero no jugaba.
Porque el Maño, Porque el Maño era nos mezquino decía a en su nosotros fútbol. que tenemos la mentalidad y decía que no lo veía como delantero a Cabañas. Palabra Era del 10 Maño, para el Maño. Era palabra 10 del Maño Ruiz. Hoy no pegas en Nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Mi idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía. Y son geniales. Mi idea es el número 1 en el mundo y Tugar representa y distribuye Britannia. Mesa, parece que alguien quiere ponerlo en el banco a Garnero. Garnero por propia iniciativa, si no dan las cosas. Después me dirá qué acuerdo va a llegar. Poner a tu disposición, señores, me quiero reunir. Cuando él dijo ayer en la conferencia, Víctor le preguntó, estaba Marcelo Duque, los compañeros, los colegas, y le dice, como diciendo que haga la APF lo que quiera. A mí me trajeron y... No, deja la pelota en campo Pero de digo, la APF. claro, a mí me trajeron los dirigentes fue. que decían ellos. Digo. Y bueno. Como diciendo... Y tiene razón. Está en campo ellos. Pero Si el me quieren mensaje, echar, el me echen, mensaje ya yo no me está. voy. Él va a tomar- exacto. El mensaje yo no me voy. Lectura comprensiva, Arturo. que lectura comprensiva. Yo no me voy. Claro, ahí está. Él va a tomar la decisión si cree que ya no puede modificar absolutamente nada. ¿Y qué es lo que va a modificar? Y a lo mejor él cree que puede modificar cosas. ¿Qué? Que entendió que fulano no está preparado, que Mengano todavía. Nosotros nos íbamos, yo me iba con la ilusión de esta cosa. Antes de la Copa América, Paraguay estaba fuera de la clasificación. Porque no le podíamos, acá no, nos llenábamos la boca escuchándole a los colombianos que esta selección de Colombia es una maravilla, un espectáculo. Venía Pancho y decía, Colombia sí, es campeón de memoria el de equipo. memoria. ¿Entendés? Pero antes todos sabíamos que no clasificábamos. Queríamos que clasifique con el corazón. Pero en la mente En el ojo, estamos es por verdad, debajo. es verdad, ¿sí? es verdad, Entonces es verdad. decimos, Carlos, disculpame que te corté. Es decir, no Y pasábamos. otros decían, no, esto no es evaluación, lo importante es la eliminatoria. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí, Lo importante es la eliminatoria, decían, la clasificatoria. Se dijo en la mesa. Y bueno, Entonces, vos ves, yo pensaba que Enciso, que pidió la pelota, iba a jugar un poquito más de lo que jugó, que Sosa la iba a romper, que Adam iba a ser más importante de lo que es. Claro. Lo otro ya tengo evaluado, lo que es Villasanti, Cuba. Yo quería evaluar a esos 3 jugadores que iba a ser Arce. Morínigo también. Morínigo, está. Qué chusmas son, será. Mi idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi idea es el número 1 en el mundo. Tuga representa y distribuye Britannia. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que Yo dije equivalen a esta 50.000 mañana. guaraníes de regalo, que puedes usarlos al instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. No, parece que no entendés. Se van a reunir. Yo le dije a Oscar esta mañana, si yo te digo a vos, dejo acá en manos de Monumental la situación. Pongo un ejemplo y perdón que lo haga a los directivos de la empresa. La cosa no sea, leca Arturo Rubín ya, jomaina. No resulta ni será. Hay que acarrar a Arturo Rubín, no le escucha luego a nadie. Y yo siento, y toca mi honor, yo me voy a decirle donde corresponde, hablo bien en serio. ¿Qué hacemos? Es probable que Garnero haga lo mismo. Porque en el fondo el mismo Garnero que estuvo acá sentado, cuando vos lo invitaste y vino, él debe ser consciente que puede empeorar la situación. Puede empeorar, porque él ya perdió el control. ¿Qué es lo que me miran? No es porque los resultados mandan. Vos podés perder 3-2 y jugar bien. Sí. Podés perder 2-0, llegaste, tuviste, bien. Se notó algo. Dejas una imagen. En esta selección no se nota nada. No. Y vamos a suponer que se reúnan. ¿Qué es lo que va a un término medio de salida? Chequearse pagando $300.000. Sí. ¿O miento? Le pidió que inviertan en las Volvemos. inferiores. Chiqui Arce podía cobrar 300.000 y no lo hizo. quiso, No quiso. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553 y marca López 671-767. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te dan vivir sensaciones y límites. Control Loves You Are. Yo luego Garnero, a quien yo le merece mi respeto, Garnero, merece mi respeto. Claro que sí. Pero él sabe a qué se pone.
Claro que se sabe muy bien eso. No, y cuando tomó la selección ya sabía. Vos también sabías. Cuando Yo sabía tomaste la selección. Sí, claro. Ahora, hay un detalle que también hay que decir. Garnero cuando toma la selección ya sabía que tenía dividida la mitad de la población. Muy distinto que tocamos el tema acá en la mesa hace pocos días con el tema de Carpegiani. Carpegiani era querido por el hincha de Cerro y el hincha de Olimpia. Garnero no es querido por el hincha de Cerro y también Olimpia en parte tampoco. por el hincha de Olimpia por su campaña en Copa Libertadores. Sí. Él sabía que se exponía, eso hay que decirlo también. Él tenía que dar vuelta con buenos resultados y hasta hoy no consiguió, y ahí yo vuelvo a lo que tenemos como futbolistas. Este es un país que Vos parece que está con el gremio técnico unido. No estoy con ningún Entonces, Chiqui gremio. tenía que tener ¿Por un qué problema, piensan Carlos. mal? No es cierto. ¿Qué es lo que ustedes los técnicos tienen? Parece que alguien... No, pero es cierto lo que dice primera Carlos. parte ¿Qué es lo que- A Carpegiani lo quería todo el mundo. Sí, A Garnero no. pero se había ganado un respeto del hincha por lo que había aportado en la selección. Por- Chiqui, por ser como jugador y como persona. Claro, Chiqui era un ser querido por todo, tal el caso que Olimpia lo lleva después. Sí. Claro, lo de Yo Chiqui creo también. que fue el pedido popular en ese momento. Sí, lo de darse, sí. Y todos sí. pedían por él. Y se fue cuando no era el mejor momento de él en Rubioñú, cuando la agarra la primera vez. Sí. Y duró 5 partidos, que fue el lío de los jugadores que nos Bolivia. quiso llevar de Bolivia. Que paró un mes el torneo. Que le dio 40 días, le dio la APF, pero los dirigentes estaban acá, él allá. ¿Entendés? Porque no estaban de acuerdo con ese proyecto, no sé en qué se basaron. Pero si lo contrataba el cuerpo técnico, dejaba que haga su plan de trabajo. Y perdimos ese partido y Chau, cuando Checo. se iban acá, todo el mundo ya sabía que le iban a sacar. Y le sacaron en 5 partidos. Pero yo creo... La segunda vez, A 13. Ramón en 6. Yo creo que Garnero va a dejar la dirección técnica. Ahora, ¿cómo deja? ¿Qué acuerdo? Ahí es otra cosa. Sí, mutuo acuerdo en realidad. Y me va a hacer un término gastado. Vamos a llegar a un acuerdo ya. Ni vos ni yo. Entonces Garnero ya cree que no tiene Julio, solución a él vos. para la selección. Claro. Por eso se va. No, primero yo te voy a decir a vos, Harrison, a la dirigencia. ¿Qué pensás de mí? Y vos me puedes decir, las cosas no se dan. Ya entendí todo. Claro. Ahora vamos al segundo. Arreglemos lo contractual. Y se va. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Escribinos al 0991670000 o llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Perdón, Darío. Él le dio el pase. Como 10 que era, habilitó a la dirigencia. Le para- dice, si me quieren sacar, hablemos. Clarito, Lectura comprensiva. Y él no creo que se diga la puta, esto como lo otro, que va a llegar a buen término. Sí. Está muy adentrado el fútbol paraguayo. Yo no sé quién para meterme esa acción económica de él, pero ganó todo acá. No, pero aparte tiene raíces en Paraguay. Y claro, Además, Tiene familia, todo. ¿cómo llegó Garnero a la selección? Por un gesto de altura de libertad que se dio a su técnico Claro. cuando podía haber sido campeón En pleno 5 o 6 campeonato, fechas, encima, en pleno campeonato. y hubo un agradecimiento. pero era el más indicado. Sí. Yo me hago Era el cargo a técnico título que personal porque mejor también. demostraba. Pero era el más indicado si conoce el mercado. Y nadie- Tata Martín lo conoce acá y fue acá. Garnero lo conoce acá y fue acá. Carpegiani. El técnico Alfarián. que viene tiene que ser paraguayo. Y tenés 2 meses y medio. ¿Qué es lo que te pasa a vos? No, y hay que buscar ese nombre, porque todo el mundo cree que... Yo vuelvo a decir lo mismo, para mí el entrenador no es solo ahí la solución de los problemas de Paraguay. Si creemos que cambiando de entrenador solucionamos el problema, ya hubiéramos solucionado. No hagamos tanto drama, si el ¿Qué es lo problema es que el te entrenador. pasa? No hablamos de la- Y Parece técnico unido jamás será No, vencido. no, es eso. Yo quiero que se entienda que si nosotros no cambiamos la esencia... ¿Y quién tiene de que ser cambiarle? los futbolistas. Pero, Carlos, Tiene un entrenador nuevo, ¿a quién le va a citar? Carlos, cuando No es nuevo el entrenador si es de acá. ¿Y a quién le va a citar? Y vamos por partes. Mira, amigo. no, la gran ausente. Y el primero que estos que están, el 70% de los que están acá, de lo que fueron. pero hay Porque que si ver- cita los mismos, entonces seguimos la misma. Perdónanos, amigo. no, vos podés cambiar tu forma de jugar. Está bien, pero Ricardo, entiendo. son los mismos jugadores hace tiempo. Y depende del Muy poco técnico. hemos Yo, por cambiado. ejemplo, ¿qué le conviene a Paraguay? Esperar y salir. ¿Quién es el técnico que propone Pero esperar y no- salir? Pedro Sarabia, por ejemplo. Claro, no te digo que el candidato a Pedro la Sarabia selección. le va a dar el carácter que esta selección Y el orden que necesita. Pedro Sarabia le va a dar el carácter que esta selección. Ay, Si hay ¿y algo- quién se le puede dar? No. Que él ya dirigió selección y tiene experiencia. Y que hablen conmigo. Ay, bueno. ¿Vos pensás que es fácil eso? ¿Conmigo? Él ya No, tuvo experiencia. hay que negociar. ¿Conmigo no Claro. negocia? No me jodas eso.
¿Qué es lo que te pasa vos? Estoy nervioso. Se quiere ir, Yo voy a ¿verdad? negociar. Y la Ya te quedé. solidaridad, ¿sabe cómo estamos esperando? Ocurre que La siempre... solidaridad, ¿sabe cómo estamos esperando? ¿Qué? Y la solidaridad, ¿sabe cómo estamos esperando? En el cajón a la derecha que nunca vi tu mango. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. ¿dónde Papá, está la felices con falla? Erimar, lo que la fábrica no te A mí dio. lo que me extraña de Quise CJ. no es que estamos atacándole a Ganero y que los jugadores no sean responsables. Claro que son responsables, pero vos ya sabés dónde está la falla, dónde está el error. Este es el error. Para eso vos tenés que buscar una salida al error y no repetirte. Recién enseñó Carlos Quise, la manera como se movió Alderete. Me puedo incluir en lo que transmitimos, comentamos, y no es la cuestión técnica. Dejó una enseñanza a Carlos Quise y le dijo Germán, hubiera girado de otra manera. Giro al revés. Muy bien. Quiero que ve bien Muy el bien. fútbol. Entonces, vos las cosas tenés que analizar de la parte técnica. Y lo digo con mucho respeto al oyente. Sí. Porque todos los oyentes pues son técnicos. Hoy, Todos son todos técnicos. Toditos. Y el gol que nos Pero hace hay- ayer, Por eso el fútbol es tan apasionante. el gol porque que todo el mundo sabe. ¿Vos con quién te quedas? ¿Populista o nosotros? el gol que- No, por el favor. gol que- qué el bárbaro. primer gol Por ayer, favor. el primer Pero gol acá populismo no. Ayer el primer gol de Costa Rica fue calcada la jugada del gol de Colombia. Hay un taco Sí, sí, en la bueno. mitad de la cancha. Vos sos técnico que- recibido también. No. Vamos a esperar que tenga Francisco López y los técnicos. No. ¿Cómo se llama el intérprete que fue el Pero mejor le técnico dejan del mundo? meter- le dejan meter Apoyate el- al niño. ¿Cómo le se dejan llama meter niño? el centro. El intérprete de que era técnico y ahora después fue técnico. Mourinho. Mourinho. Es muy difícil así, Ricardo. Mourinho era No te dejan hablar, intérprete. no te dejan hablar. Pero ahora vos querés hablar. No te dejan hablar, cortan la idea. Bueno. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria Yo sea. asumo lo que puse en mi Twitter. La dirigencia debe tomar postura firme y buscar sustituto de Baro Echeloto, puse yo. Garnero puede ser la opción en la selección. Quedan 4 partidos por jugarse este año. Salida de emergencia, puse yo. El mismo Humberto García puede ser opción válida, no traerle de afuera. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año? Y el año pasado, después del primer No, eso combo. puse yo, Garnero. Yo asumo lo que Lo yo de, vengo. lo de García fue No, lo de Garnero yo puse mi Twitter. 12 de septiembre del 23. Yo puse lo de Garnero. Y me pareció lo indicado. Cuando Garnero. perdimos contra Venezuela fue. Pero me pareció lo indicado lo de Garnero. No digo luego que no, me están echando en cara para No, nadie dijo nada de Garnero, ¿no? Ahí tenés lo que yo digo. El tema no es solo el entrenador. Estoy de acuerdo con vos. Eso nomás lo que yo quiero que la gente... Claro. No es defenderle a Garnero ni atacarle a Garnero. Claro. Nosotros tenemos que entender que si no cambiamos la estructura de esta selección, estamos más cerca... Tenemos de- jugadores para competir, es el tema. No, Hoy me deja mi tenemos que- duda. No, Hoy me estoy de deja mi acuerdo duda. contigo. Tenemos que hacer, Claro. tenemos que exigirle, tenemos Exacto. que obligarle a rigor, a punta del rigor, a que sean competitivos, que no somos más. ¿Y qué Tal dije cual, yo? tal cual. Lo mismo. Pero Sí. sin látigo. Por eso Ah, pero látigo no es el sentido figurado que me pone Ah, nervioso. entendí, Bueno, tenés la guacha, derechos humanos. Tenés la guacha ahí. Pero Ah, ¿cómo no. haces? ¿Cómo haces eso, Carlos? Primero tenés que cambiar tu torneo. Sí, no hay tiempo. No te digo de cambiar el formato. No, cambiar. está bien. cambiar No, hay que cambiar el torneo. Espera, a corto espera, plazo. espera. Sí. Te voy a dedicar a vos. Pero no carajo. estoy- no Y estoy- no, me pongo nervioso porque me pongo nervioso. Uruguay es campeón, candidato a campeón, ¿es verdad? Sí. ¿Usted ya le puso campeón, dijo? Yo no lo puse ¿Qué es lo campeón. que dije yo que Uruguay campeón. Usted le puso campeón. Que yo estoy nervioso. Te ponga nervioso. No, está tranquilo. Espera, vamos a hablar, a ser coherentes en lo que decimos. Y que nervioso. Uruguay, ¿hace cuánto no es campeón de la Copa Libertadores de América? Ahora los dos avanzaron y pusieron por poco no. 36 años. 36 años, métanse en la cabeza. El campeonato uruguayo intermedio, vamos, que busca liguilla. Intermedio. No se desmaya nadie de emoción y tan discreto a lo mejor como el nuestro. Sí. Y no saca digo el ni jugador y disparate. venden. Arturo, saca el jugador y venden al loco. Toda la semana sacan y venden, sacan y venden. sacan y venden. El primero bueno que tienen ya se va a Sí, Europa. por supuesto, y rinde. No ve que va y viene. Y se queda. Y se No queda en es Europa. como el chico Díaz que se va y viene. Parece que Déjame terminar la Déjamela idea. terminar. Que nos pone nervioso, Carlos. Hernán Rodrigo López, le voy a decir a Germán, fue transferido a los 17 años. Un ejemplo. ¿Quién? Hernán Rodrigo López. Ah, sí. Pongo un ejemplo, carajo. Y voy a ser grosero y voy a... Y ocurre
que acá hablamos de un campeonato. Uruguay le iban a poner una estatua a Tavares, al maestro. Iba a ser presidente si se candidataba. Sí, nos dijo candidato, Alberto Kessman. Kessman. Candidato y gana. Cuando Valdo Domínguez le pelea a Nicanor en la interna del Partido Colorado, Sí. viene por haber alcanzado la Copa. 2002. Y no digo ningún disparate. La incidencia que tiene el fútbol. Claro. Ningún disparate. ¿Qué es lo que pone esa cara, Carlos Quise? Estoy concentrado. No, estoy concentrado. Hasta discutí con Eri Pumpido, yo te hice una cosa interna muy fuerte y por eso. ¡Pagana, Gustavito! Y andaba, vivía en tu barrio San Pedro y San Pablo. Al lado de la estatua, así que. Con una bebida tan conservador. Ocurre que vos decís Uruguay. El whisky. Uruguay. Entonces vos decís, no, su campeonato es como el nuestro, pero vienen de afuera, dispuestos a la lucha. Yo estoy de acuerdo con Carlos Quise, pues fue técnico de la selección, que vestir una selección no es un equipo, no es tu club. Claro. Es de todo ya, otro nivel. Ya te pueden enjuiciar todos. Vos sabés que te van a hacer todo, porque es... Acá hay que reunirse con Garnero y decirle, ¿qué se hace o qué hacemos? Sí. Porque acá está. Y las putas que son difíciles, carajo. Yo puedo tener acá esto. No me voy a tranquilizar, dice que te tranquilice, pero... No Tiene razón. Ya sé si te... ¿Dónde quitamos número para opinar? ¿De qué? Para opinar, ¿dónde quitamos número? Ahí también. Reíte nomás que lo quise. Me gusta su... Tiene razón, Ricardo. Me da tanta paz este muchacho. Lo casaste con él. Sí, con el casamiento británico. Voy a tomar café en la esquina. Ahí está el número. Pásate ya, Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Y así la programación, niño, vos tenés a mano. Es lo que viene. Entonces yo, y con esto, ya me callo. Porque nos vamos a selección, bro, era que no se va, después venimos, estamos medio disléxicos. No, bro. Ordenalo, niño. Septiembre, Uruguay, niño. Duro. Estamos hablando de eliminatorias. No, estoy hablando de... Yo pensé primero que era torneo local, por eso... Sí, yo también. Uruguay de visitante. Después viene Brasil de local. Sí. En octubre, Ecuador en Quito. Qué pesado, te gusta Vito. Ecuador Ecuador de visitante y Venezuela de local. Sí. A la puta, digo, Venezuela. Este pino es que le ganó a Paraguay 1-0. Sí. Y lo sacó del Mundial. Y que ganó los 3 Y partidos. nos ganó la eliminatoria. Después actual. Argentina de local, con el mejor del mundo. Y Bolivia en La Paz. A 4.000 metros, si es que... No se va a jugar. No se va a jugar. Hasta ahora de 3.600 en el Estadio Olímpico La Paz. El Siles. Entonces vos decís, ¿qué hago? Y tiene que ver cómo se va a hacer. Hay que hacer 9. Para seguir con vida. 9 de todos esos puntos, Carlos, No, pero 9. calcula bien. De Entonces, 18. pero 50%. espera, yo te pongo... Uruguay, Brasil, vos decís, después decís Ecuador, Venezuela. Paraguay hoy, ¿sabe por encima de quién está de Bolivia? Paraguay está por debajo de Uruguay. Sí, señor. Paraguay está por debajo de Brasil. Sí, señor. Paraguay está por debajo de Ecuador. Sí, señor. ¡Presente! Paraguay está por debajo de Venezuela. ¡Presente! A la puta. Paraguay está debajo de Argentina. Sí. ¡Presente! Y Bolivia en La Paz. Pero espera, un día, y con esto me callo, Ricardo, te dedica a vos, si no me las pico y me voy. Paraguay salió del DF, hace memoria. Paraguay se fue a jugar de Ciudad del Este por cábala contra Perú. Buscando positivismo, dijo. Yo creo que fue por cobardía el técnico. A la puta. Sí, fue un cobarde que nos animó a que la gente le grite. Entonces, cómodo, Pero no es solamente el técnico, No es- el no es- jugador no es- también. no es buscar cobardía. Yo digo que como ¿Por qué ve- se fue a Ciudad del Este a jugar? Claro, esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque él ve, Descomprimir y la presión. creo que todos vemos que es un grupo sin el carácter necesario para afrontar situaciones, y entonces el Así llevarle a mismo un nuevo mercado Me gusta. le puede dar una tranquilidad a su Argentina grupo. salió Y fue- Argentina y fue el salió mejor del mediocampo. Monumental y se fue a jugar en el interior.
Y fue el mejor medio tiempo. Entonces que jugó la caemos selección. que con estos jugadores ya no esperemos más nada nuevo. O sea, con estos jugadores. Argentina, que tiene mucho más. Porque el entrenador que venga, vamos a seguir con la misma mentalidad. Argentina salió del Monumental y fue al interior. Sí, lo sigue haciendo. Y bueno, pero es por otra cosa. Es por eso. Es para hacerlo más federal el fútbol. Mentira. Ahora, el tema que nosotros... Pero no quería jugar en River porque no soltaban al adverso. ¿Cómo? Buscar la estadística Arturo, que tiene en cancha de River. Tu último número dijiste. El 66 ya pasó, yo tengo el 61, no sé si me permitís. Claro. Tiene razón, No Ricardo. sé si me permitís, en serio. Tiene razón, Ricardo. ¿Qué? Tu turno. Ahí está. Espera un ratito. Crece se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Sí, Choco, te agradezco, Choco, te agradezco. Tiras. Puta, quiero hacer una. Ahí ya viene, quiero hacer una. El fracaso más grande es la agarrada a Cantero también. Y le dije, ¿en qué mundo lo que ustedes viven, carajo? Ah, por eso lo del... ¿En qué mundo? Ah, por lo eso vino tan... Ahora Sí, entiendo sí, por qué sí. vino No, así, no, Arturo. lo comentó ahí abajo. Hice una conferencia Sí, de sí, prensa, estaba Germán. Ahora pues, los números. Pero me cansé En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil supli. Automóvil supli legítimo, original, auténtico. Le dijo acá, le citó en el Hotel Guaraní ahí enfrente y le dijo, usted brasileño era. Pero el problema es ahora, Arturo. Vamos a hablar de ahora, no de hace 30 no está años. entendiendo. Tengo la camisa negra. Las raíces las llevas adentro. Sí, y la perdimos. Las raíces las llevas adentro. Adentro las llevas las raíces. Yo no quiero decir que los pendejos hoy no puedan opinar, ni que nosotros conocemos el fracaso y somos frustrados por eso. No. ¿Cómo vos te reponés es el tema cuando ya conoces la historia? Entonces, si yo comienzo a analizar los técnicos paraguayos y voy a los años anteriores, voy a decir que para mí esto no es nuevo. Pero los pendejos de hoy hablan que esto es nuevo. Esto que pasa en el fútbol paraguayo no es nuevo. El trauma no solamente tiene la selección Pancho López, tiene el propio Cerro. Vamos a hablar de la selección. No, el que dirige el programa soy yo. Entonces, cuando en el 72-73 Cerro tenía el mejor equipo, y yo estuve mano a mano, que a lo mejor a vos te importa un huevo, con Hugo Talavera abajo, con Hugo Talavera, en un mano a mano, aprendí a escucharlo. Porque hay que aprender a escucharlo. ¿Qué se puede aplicar antes a este grupo de selección? Que vos no sabés un huevo lo que pasó antes, eso pasa. Todo, son los códigos que, claro, que perduran. Bueno, y ayer agarra. Preguntá, deja terminar, después te doy. Ayer, Paolo Rosso dice al jugador paraguayo, que en el fondo es lo mismo que dice Arturo en otras palabras, al jugador paraguayo, y que vos decís, no hay raíces, hay que incentivarlo para que crea. ¿Qué es lo que de que son buenos? Claro, ¿qué es lo que te está diciendo? Hacerle nacer, brotar de vuelta su cariño, su amor interno, su corazón, porque nosotros técnicamente, y entendamos de una vez por todas, somos noveno en técnica, sí, señor. Pero estamos en el podio, en lo otro, en el corazón, claro. Y eso lo hemos perdido. Entonces, Paolo Rosso, que es el operativo preolímpico, ayer te dice, estoy confiado porque confío en que le va a convencer al grupo de 18 futbolistas que vamos a tener un equipo como tuvimos en el preolímpico pasado, porque si vos ves los nombres, no te estimula demasiado, claro. Pero el fútbol es eso. No se juega con nombre. Claro. Emoción, en esa entereza. Y entonces, anímico. si alguien que tiene la experiencia de Paolo Rosso, con tantos años en el fútbol, y te dice eso, escuchá, aprendé, valorás. No es que cambiaron los códigos, cambiaron los sistemas de entrenamiento. Antes poníamos una pelota o una camiseta en el piso para saltar. Hoy se pone cono porque se modernizó. Pero los ejercicios, discúlpenme, siguen siendo lo mismo. ¿Qué es lo que cambió? La musculación. ¿Qué es lo que cambió? Te dan el recorrido que antes lo hacíamos a ojo. Que el GPS, ¿entendés? Que te dice Riquelme, hey, si fuera por eso, pasale al que tiene el mismo color de media. Claro. Acá dice Riquelme algo que es muy cierto. Uno pasa mal la pelota, le pasa al contrario, y ese que pasó mal se va, aprieta.
y le traba y tira la pelota afuera, la gente aplaude, dice, ¿cómo si hizo mal pase? Esas cosas vienen de antes, no cambió, no hay grandes cambios, se moderniza, hay fisiólogos que te dice perdió tanto, este no puede entrenar, esto, hay un montón de datos que te dan y después decide el entrenador, el preparador físico y vos ves, nada más. Pero los códigos del fútbol, la esencia del fútbol son lo mismo. Hace 100 años hace 100 años y termino, 100 años te dicen, cuando atacás tenés que agrandar la cancha, cuando defendés tenés que achicar la cancha. Eso no cambió. Yo, con respecto a ¿Por qué es tan difícil que este grupo aplique eso? Yo, Pancho, yo había quitado un número antes que venga. Yo, con respecto, no, pero con respecto con respecto a lo que dice Carlos, iba a tocar esa parte, pero no me acordaba bien lo que dijo Elvio Pablo Rosso. Está bien, digamos, saquémosle del fondo a los jugadores paraguayos lo que tienen. Porque ellos nacieron acá, tienen la misma sangre, la misma idea, todo. Ahora, cuando nosotros empezamos la eliminatoria jugando en Ciudad del Este, vos no le estás quitando al jugador paraguayo lo que tiene que sacar, esa garra, esa fuerza, ese que se contagie con la gente. Estás tratando de proteger al jugador. ¿Por qué vas a proteger al jugador? ¿Por qué no dejar que el jugador se enfrente con la gente y saque lo que tiene que sacar? Si juegan en Ciudad del Este y dan un mal pase, también van a ser silbados. Si juegan acá y dan un buen pase, van a ser aplaudidos. Si van y trancan con la cabeza como acostumbramos, van a ser aplaudidos. Si entran en puntita de pie como estamos jugando, van a ser criticados. O sea, hay que cambiar también eso. O si no, que salga Justo Villar, director de selecciones o gerente. Yo lo que les pido es que sean positivos. No importa que nosotros seamos positivos o negativos, no pasan por ahí. O si no, vamos a tratar de que todos seamos positivos y cantemos, vamos que se puede, vamos que... Y vamos a ganar el partido. No vamos a ganar el partido. La ironía de Garnero ayer, fastidiado cuando Marcelo le hace una pregunta y le dice, jugamos mal. O cuando Víctor le hace una pregunta y le dice que resuelva la dirigencia y sale uno, señor Garnero, gracias, por mí me preguntaste de fútbol. ¿Qué va a hablar de fútbol si fue un papelón su equipo? Entonces, ¿qué culpa tiene la afición deportiva? ¿Qué culpa tiene la prensa? Los culpables son los que están adentro y ellos tienen que solucionar, no nosotros. Cierto lo que dice Arturo, encerrarlo. Lo que dijo Carlos, volver a ser una familia. Pero se puede con las mismas personas que están. Yo vuelvo a decir lo de Ciudad del Este. Es volver a repetir los mismos errores. Cuando el grupo no te demuestra que no hay carácter, el carácter no se cambia. Ese error cometimos todos los entrenadores. Yo también pensé, fulano no anduvo, creo que el muchacho alguna vez puso lo que dijo Cubilla. Si no rindió, el muchacho se llama Gustavito Sánchez. Sí, pero con cariño. Cuando un jugador no cambia el carácter. Eso yo lo hablé con muchos entrenadores, porque uno trata de aprender. Vamos a escuchar. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie ese jugador. Quédate ahí. Esa es la verdad para vos. Qué bueno. ¿Por qué? Que vos sí, hoy tenemos que ver. Carlos Quise recuerda lo de Cubilla. Y quienes dejaron un testimonio, aprovechá. No vaya a creer que contigo nació el fútbol. El fútbol nació hoy. Esto que dice Cubilla. Yo sé y acepto, te deja una enseñanza. No, vamos por la rama nomás. ¿Qué es lo que se va a ir por la rama? Tiene vigencia. Ya sé. ¿Cuál es el problema de tu grupo? ¿Cuál es tu grupo de selección? ¿Cuál es tu grupo principal? Este grupo de la camada. Vamos a cambiar el problema. Este grupo, ¿con qué va a cambiar? ¿Por qué no va a cambiar? ¿Con qué va a cambiar? Vamos a jugar con esta camada. ¿Con qué va a cambiar? Abajo, ¿qué hay? No hay nada. Y eso es lo que me preocupa. No hay arquero, no hay lateral, no hay volante de contención, no tenemos delantero. Almirón viene de paseo. ¿Qué es lo que te pasa? Sánchez vino de paseo. Y después, acabo de decirte, Carlos, que dice que hay términos y cosas que vos querés seguir hablando. No. Hay cosas que vos podés cambiar. O sea, acá peleando entre nosotros para empezar, no vamos a solucionar. Vamos a solucionar. Tenés que reemplazar tus limitaciones con otra cosa. Sí, yo coincido. Francisco López, te pueden ganar. Coincido, Arturo. Te pueden ganar, pero que no sea por falta de voluntad. De ahí lo partí. Te pueden ganar en cualquier cosa, actividad, pero que no sea por falta de voluntad. Totalmente. Esa falta de voluntad ya está en tu ser. Si vos no tenés bien y no me decís bien, si no ponés voluntad, estamos cagados. La actitud no se negocia. Brillante. Entonces, no vamos a decir que ya estamos todos fundidos. Acá hay que replantear el tema. Hay que ser abierto. Hay que replantear.
Carlos Quise explicaba un error técnico de Alderete. Hace poco, no sé quién decía el mejor central. Acá en esa mesa se dijo. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y vos le escuchaste lo dijo Carlos Quise? Sí. Y la vez pasada también, sí, el error de Alderete va para el medio en vez de salir para afuera. ¿Cómo vos decís el mejor? Ese es un error técnico. Un error técnico que tenés que decirle a él, pasar, aunque vos venga lo devenga, esto. Cuando dice Carlos Quise a lo que juega Almirón, que va perdiendo el prestigio. Juega Almirón. No, va perdiendo el prestigio y lo ponen. Sí. Entonces vos tenés que ir analizando y aunque tenga un plantel de 13, 14, sacarle provecho. Pero no te vayas a cruzar con que esto nomás hay. Tenés que reunirte y ver para eso con los técnicos, a ver quién tiene. Para mí, ¿cómo anduvo Velázquez como lateral? Te voy a decir, para mí, ¿cómo viene el tema? Problemas, en todos lados hay problemas. Nueva. No. Selección, estamos hablando de selección. Hay problema dirigencial, hay problema en el departamento de selección, digo, porque no le sacan resultados. Hay problema en la defensa, hay problema en el medio, hay problema y hay problema con el técnico también. O sea, no es exclusivamente Garnero, como decía Quise. Yo comparto con él en el sentido de que acá hay un problema general en todas las áreas. Yo también le dije, Francisco. Eso. Sí, también lo dije. No es solamente el técnico, solamente. es todo compartido. Ricardo el técnico tu camada no funciona. Vamos a un claro ejemplo. En los Juegos Olímpicos, Paraguay no tuvimos peso de por lo menos conseguir 2 o 3 mayores. Sí, ahí está. Ni 2 o 3 mayores no conseguimos. No hubo gestión. ¿Dónde está la gestión de la PF? ¿Dónde está la para gestión? Aprovechar la posibilidad de tener otros seleccionados? Obtienen. Te puede gustar, puede ser un jugador de segunda o tercera línea, pero aprovechó su cupo de mayor. Por supuesto. No, pero aquí se llamó, se gestionó, se buscó, se llamó, no se vio, no se consiguió. ¿Y eso de dónde? De la directiva. Ya no pasa por la prensa, no pasa por el técnico. No pasa por la gestión del directivo de ese caso. Te voy a dar ejemplos palpables. Mbappé quiso ir a jugar preolímpico, Real Madrid le dijo claro, que no. Es del club. Que lo acaba de comprar. Hubo gestión. Vinicius querían llevarlo al preolímpico y no lo dejaron ir tampoco. Rodrigo pasó lo mismo. Pero tenía su plan B. Pero vamos. Diego Martínez fue, está Rulli, ningún mayor. Ningún mayor conseguimos. Plan B o plan C de Paraguay. Teníamos inclusive mayores aquí donde fue. Porque tienen cantidad de jugadores que pueden llamar. Argentina le quiso llevar a... Al Dibu le dijeron que no. Es que no hay gestión. Porque como no es fecha... No es obligación. No es obligación. ¿Por qué no le dan a Dibu? Pero Carlos, no conseguimos uno, Carlos. Ni un mayor conseguimos. Ni uno. Tenemos... Aunque sea acá en local, no sé. Bueno, Pérez Mota no se fue porque le desmantelaron el plantel a Manolo. Si no tenés opción B, por lo menos opción C. ¿Y Pérez Mota dónde es? ¿Y de acá? Y bueno... ¿Y el Acanio? Y no se consiguió ninguno. Pero Cerro ya te dio. Ponete en el lugar en el Cerro. Le da a Viera. Le da... ¿Quién más de Cerro está? Peralta no, Peralta está vendido. Ya no. Claro, el Jesús Central no juega, no hay problema. Pero le da a Viera, perdió Peralta. Vos no le decís, hey, paren la mano. Me quedo sin jugadores. Ese es el tema. Y después, ¿quién más eligió un volante? Quería llevar un volante, ¿quién más hay detrás de Piri? Ya volvemos, Carlos Quise. A mí, por ejemplo, aquí a nivel local, me preguntó el nombre, Rodrigo Rojas. Para mí, un jugador como Rodrigo Rojas podía dar una mano enorme en los Juegos Olímpicos como experiencia. El de Teniense, brillante, terrible torneo hizo. Brillante Rodrigo Rojas. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembe. ¿Cómo te va, Lisi? Buenas tardes. Lisi. No hay Lisi. Lisi. ¿Sí? Buenas tardes, acá te estamos llamando de Monumental. ¿Cómo estás? Perdón, todo bien, no les escuchaba. Ahora sí. Súper bien realmente, y más que feliz nuevamente de tener esta conexión un día miércoles, que los días miércoles son muy especiales en Farmacias Catedral, porque tenemos siempre nuestra edición de descuentos reales. Hoy tenemos la primera del mes de julio, ya hemos cerrado prácticamente un mes más y por ende, entre paréntesis, también cerramos también otra promoción más en toda la cadena de Farmacias Catedral, donde ya hemos premiado a 100 ganadores de la promo de mamá y papá.
Tuvimos premios muy interesantes y por sobre todo los ganadores fueron de varios puntos del país. Tuvimos desde Hernandarias, Campo 9, tuvimos de Pirayú, de Cacupé, realmente zonas súper importantes donde se encuentra también el local de Farmacias Catedral y donde estos ganadores realmente fueron premiados y también lo que es su fidelidad. Entonces, antes de nada, muchas gracias a todos por participar y le invitamos a todos a que sigan atentos a nuestras redes sociales para cualquier otra novedad que tengamos en Catedral. Y a lo que es hoy realmente le invitamos también a que puedan aprovechar una edición más de descuentos reales, donde van a encontrar descuentos en todas las categorías, también van a encontrar con todos los medios de pago y por sobre todo siempre en todos los canales de venta, ya sea yéndote a cualquier punto, ya estamos llegando a las 145 sucursales prácticamente, entonces también pueden asistir o en alguna sucursal o pueden llamar también al servicio del delivery que es el 627-7000 o también escribir por nuestro WhatsApp la central que es el 0982-927-610 y obviamente también si no saben todavía qué comprar o cuál descuento tendrá, pueden también acceder en nuestra página web farmaciacatedral.com.py y donde van a poder visualizar filtros desde descuento por categoría, por preferencia, lo que quieran, se encuentra también disponible en la web y aplica también, obviamente, el descuento es el mismo ahí. Indudablemente lo de Catedral con todos los descuentos la gente tiene que aprovechar, Lizzy, y estás incluso diciendo que el éxito fue rotundo con los premios de Catedral y eso siempre va a seguir para adelante. Te repito esto porque los miércoles de descuento real en Catedral, más todo lo que vendrá después, Lizzy, ¿es así? Así arrancaste. Así mismísimo. Ya culminamos otra promoción, pueden seguir nuestras redes sociales para estar atentos siempre a lo que viene y como ya saben recordarles, todos los miércoles el día de descuentos reales solamente en Farmacias Catedral, habilitado hasta las 23:59 y les repito, con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. Lizzy, muchísimas gracias por tu tiempo a Catedral y aprovechemos los grandes descuentos y los premios que siempre tiene. Un abrazo, Lizzy, gracias. Gracias, Lizzy, ya a Catedral. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. El Nacional de Uruguay me causa gracia. Para la audiencia le digo, trajeron 3 viejos. Le dijimos Nacional de Uruguay, chico, 3 millones de habitantes, como nosotros que tenemos un poco más. Le trajeron a Morales, Blanco, Morales, falta 1. ¿Cómo le van a traer jugadores que están de vuelta? En el 80. Se le cuestionó la dirigencia, Blanco, Morales, falta 1. Espárrago, falta 1. Espárrago, ¿cómo le van a traer? Hay que darle. Los 3 campeones de América con Nacional. Es una historia verídica y ejemplar. Tenían más de 30 años y venían de afuera para Uruguay. Los 3 que vinieron eran Espárrago, Blanco y Morales. Nunca me voy a olvidar. Año 1980. Fueron campeones de la Copa. Vos podés creer, y esto toma modelo uruguayo acá. Hoy Uruguay con Bielsa hasta arriba. Candidato a ganar la Copa. Sí. Y yo creo que Brasil puede sucumbir ante Uruguay. Totalmente. No porque no juega Vinicius, sino porque por todo. Vos tenés que aprender de los modelos. ¿O no es cierto, Carlos Quise? Totalmente. Si vos no aprendés de un modelo y te crees que vos no más está hecho mierda. Aprender de los modelos. Los modelos te van a enseñar, los modelos te van a servir y vas a aplicar en la época contemporánea lo que vos querés. Pero los modelos existen. Al momento de seguir una carrera universitaria, Pensar La Serrana busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el Poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Honda Navy y una Fiat Fastback 0 kilómetro. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Y voy a redondear con esto y después de que entre Ricardo que sacó Cupo y Germán. Modelos. Es el link que yo venía hablando de Olimpia. Me da 79. Carlos Sanabria, técnico, el 78 estaba Carlos Quise. Sí. La historia no ¿Qué? miente. ¿Estaba yo? Sí, 78, Sanabria. Carlito, sí. 79.
Agarran a la historia, carajo. Y decide la historia cuánto trajo Olimpia de afuera. La puta. A vos te repatrió y a Enrique Villalba que estaban fueron dados de baja nacional. Querían ganar la Copa. No pero le dieron de baja. Vino un señor llamado Hermes Huelvo con un carácter fenomenal, extraordinario. Y entonces Cubilla le tenía maño que era el Papaguazú. El Papaguazú. Le descuereaban. Y vamos a... que miente o veo. Nos mataron. ¿Y Nos mataron. No mataron. ¡Modelo! Sí. Entonces, a mirar el pasado para aprender el futuro. No es que el fútbol es hoy nomás. Y obró en tan función a que un solo jugador incorporó. Samanío, que es el tema y no jugó. Sí. Hoy el fútbol de hoy. ¿Cómo traemos acá? Y después, Olimpia ganó el título. ¿Por qué? Porque se conoció la base. Se sabía lo que se quería. No se manejaron los nombres. Perdón, me olvidé de Rubén Jiménez, vinieron dos. El Toto Jiménez vino de afuera como intérprete de Cubilla para otra cosa. ¿O miento? Topo. No. Rubén Jiménez. Toto vino para eso. ¿O miento? No, Roberto también llegó. Roberto. Y Lázaro. Y Lázaro. A Lazarini, pero después. Sí. Pero cuando se incorpora era Samaniego, el único que pidió y se lastima y no juega. En el primer partido. Hoy la selección tiene que entender que tiene que haber una reunión cumbre y escuchar a todos y no ignorar. Y si hay que repasar el pasado como testimonio de lo que te dejó la vida, toma, porque la vida es enseñanza. Yo comparto contigo. Eso nomás. Bueno, ahora, los tiempos, comparto contigo, 100%. La cultura era otra en esa época. Era una cultura de sacrificio. ¿Y de quién partía? De uno mismo. ¡No, señor! De los padres. El Huelvo le dijo en la conferencia Olimpia, no, señores, díganme, hay uno que quedó fuera, espera. Es lo mismo tiene que ocurrir acá. Quiero llegar al punto. El Huelvo le dijo en el 79 que edad tenía. Esta generación de cristal no va a comparar pero con yo no voy a comparar. No está entendiendo, hermano. De piedra que teníamos antes, que era el alma del guerrero. Esta generación no puede vivir sin celular. Hermes Huelvo le dijo. Y también Argentina vive con celular, es el mejor del mundo. Argentina también vive con celular. Y después te rompe la pata. Pero y después te rompe la cancha y te anda con ropa rara, arito, celular. No, pero y después te rompe la pata. Y después que anda con los mismos cosas acá, pero deja la piel ahí. La pierna. Claro, ahí está. Y Messi todo el día está con Antonella, anda de viaje y es el mejor del mundo. Y festeja el cumpleaños del anterior con torta y todo. Con torta y todo. ¿Por qué? Mira, si esa hace una cara le revientan. Si no gana, sí. Si gana, todo bien. ¿Qué? Cuando no ganás está el problema. Cuando ganás, se arma. Carlos, te una puntita, Carlos. Vos que sos un técnico con mucha trayectoria y palabra autorizada. ¿Qué opinás sobre los microciclos de la selección? Porque veo últimamente que muchos entrenadores lo han hecho. Me acuerdo lo de Peckerman cuando lo hizo en un momento en Argentina, lo hizo en Colombia. Ahora lo hizo Alfaro en Costa Rica. Y se habla como que da resultado de jugadores del ámbito local, microciclos. ¿Cómo lo ves? Osorio, ¿Tu opinión? Osorio. Hay que ver tu base primero, cuántos jugadores del nivel local vas a utilizar. Costa Rica claro. Utiliza mayoría que juegan a nivel local para conocerlo en algún momento. Acá se podría hacer, lo que yo no estoy de acuerdo, y alguna vez le dije a los entrenadores que te llamen lunes y martes. Yo lo que haría es adelantar una fecha de domingo a miércoles, bajar para el miércoles y entonces tener una semana entera. Porque normalmente si vos jugás el domingo, lo llamás el lunes, ¿qué haces? Regenerativo, claro, no pasa nada. Echar la teórica. Sí. Martes tenés que hacer livianito, porque al tener que devolverle entero a los jugadores, claro. Y si jugó el domingo no lo podés forzar. Pero si conseguís eso, Carlos, ¿estás de acuerdo en hacerlo? ¿Estás de acuerdo en hacerlo? Depende de la cantidad de jugadores para conocerlo. Porque es importante. Pero yo creo que es importante el trato diario. Pero lo que tiene que hacer un técnico de selección, que no es, para mí, que lo ha hecho Bilardo en su época, no es nada nuevo, es convivir con el futbolista. Claro. Es decir, vive Matías Villasanti en Porto Alegre. Lo que quiso hacer Bielsa. Mándale a, no sé, a un secretario que esté con él. Claro, anda que viva, cómo entrena, cuál es su vida, comparta un con seguimiento, él. Un seguimiento. No un seguimiento, conocer su intimidad, cómo se alimenta, hacerte invitar en la casa. Hizo con Colo-Colo eso. Sí, por eso te digo, no es nada nuevo. Bilardo fue el que revolucionó eso en el 86. ¿Cuál es el pensamiento de Tony Sanabria? Claro. ¿Cuál es el pensamiento de Enciso? ¿Entendés?
cosas así, convivir, tenerlo cerca, después de cada partido, encontrarle la intimidad. Porque podemos decir, y no dejamos, el que dice eso no deja de tener razón, dice, es lo que hay. Pero vos tenés que saber lo que hay, como dijo Arturo, y a partir de lo que hay, tenés que intentar potenciar a eso. Es decir, si yo le traigo al Almirón, yo no lo traigo para que él sea el conductor, yo le traigo al Almirón para que me pique. Entonces yo tengo que meterle en la cabeza, ¿por qué juega bien en el Castro? Porque cuando en el Castro van a ver si juega, cuando recibe la pelota y recupera el equipo inglés la pelota, a él no le pasan la pelota al pie, él tiene que picar. Él tiene que arrancar. Convencerlo de eso. Claro. ¿Y por qué ningún técnico en la selección se dio cuenta? A lo pasó mejor Berizzo, pasó Cheloto, a lo pasó mejor le Garnero. piden, pero el jugador tiene en la cabeza ya lo otro. Se pone la 10. Pero él cree que puede. Y claro, entonces puede. hay que convencerla a eso. Ahora, es mucho de mental. Ahora el microciclo, Pancho, y termino. El microciclo que dice Germán, que yo no estoy en desacuerdo ni en acuerdo. ¿Por qué no estoy en desacuerdo? Porque me parece algo positivo. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque los técnicos y los presidentes te van a decir, che, le daban a otros jugadores, vienen lesionados, interrumpe, pero la prioridad nunca lo llaman de afuera. Ahí está, por eso te dije, mudo la fecha, para tener una semana entera, y cuando yo le devuelvo los jugadores, ellos tienen una semana otra vez para aparte jugar. Ricardo, no vamos al mundial, no vamos a la Copa América. ¿Cuál tiene que ser la prioridad? La selección, en un país todos los dirigentes pónganse de pero acuerdo. del microciclo llevas 20 jugadores, ¿cuánto convocas? ¿Cuánto bueno, pero el técnico lo va a ver día a día y se va a dar cuenta que algo que no se ha dado. Dos son monstruos. Claro, y bueno, si hay ese material, pero si lo han hecho, Ricardo, lo haga y anduvo para decir que está trabajando. Totalmente. Por cumplimiento. Si tu jugador está y vos pensás que tu base está afuera, andá a convivir con ellos. Claro. Andá a ver cómo se comportan, cómo es su vive, nivel de vida, entenderlo, cómo se mueve. Acá escribe esto Gustavito, Tata no hacía eso, Arturo, pregunta. Le he visitado a los jugadores. Lo hacía Tata Martino. Sí, lo hacía también. Para saber cómo qué hacer. No dijo Tata Martino. Claro, viajó a México, convivió con los jugadores que estaban allá. Así mismo es. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y bueno, hablaba más Francisco López. ¿O crees que yo te censuro? Yo lo que quiero decirte con el corazón, aprender la vida, está que bien, te va a enseñar, te va a enseñar. Que voy nomás no hay nada, estos son los jugadores. Primero preguntarle si tienen pertenencia. No tienen, que no. Perana, ahí es tu error. Estos están dejando esto. Entonces yo puedo decir, mira, es la imagen que ustedes tienen para la visión, que no tienen pertenencia. Te puede decir el jugador por qué. Yo le puedo preguntar, vos te inhibís mucho cuando te puteas, amigo. Sí, yo siento mucho el dolor, el golpe. Yo te quiero enseñar, y ahí ya viene la enseñanza, de cómo poder administrar lo que te hace mal. Pero para eso tiene que haber pertenencia y compromiso. Independientemente. Y reconocimiento, autorreconocimiento de que algo estaba haciendo y enseñanza, mal. Porque la vida te va a ir enseñando. Pasa que hay jugadores que no se le puede decir nada tampoco de esta selección. No, pero entonces reunite y decirle, y hablarle. Claro, pero para mí, poner los puntos. Para mí, esta es, lastimosamente, la generación, así como hay generaciones doradas, ¿verdad? En las selecciones, acá en nuestra selección, en la selección, para mí esta es la generación perdida del fútbol paraguayo. Muy fuerte. Ahora, y es la generación perdida. Si vos veías ayer ¿cuánto tiene una generación? 10 años. Pasaron 12 Hay una años. mezcla de generación, porque aquí ya comenzaron a entrar los nuevos, del preolímpico, que quieras o no, nos dieron una copa que hace rato. Te puedes decir, bueno, Uruguay no tenía todo, Colombia no tenía todo. A la hora de la verdad, entramos a participar y nos queda, y ganamos. Ahí está, ganamos. ¿Cómo llegaron los otros? La que llega, no se queda esa ya es otra generación. Por eso, yo te digo la Gustavo Gómez Junior, el tema que no se contagie, niño. Que no se acostumbren a perder. Ahora, cuando vos veías la cara ayer de un tipo que para mí es un luchador, y cuando no puede futbolísticamente, por más que para mí es bueno, pone garra, estoy hablando del mellizo, la forma en que lo miraba a Enciso era con ganas de meterle un bife. Sí. Como diciendo, pasá, ¿quién es el culpable de que Enciso haga eso? Garnero. Pero yo escuchaba, no en defensa de Garnero, pero Garnero le gritaba al jugador, sacarlo, castigalo, es que vos tenés que hacerle crecer, es correcto, pero si él aprendiera, que es lo que necesita que él aprenda, que si él aprendiera, entonces
vos ganaste un gran jugador, Sí. y vos estás buscando ese gran Son jugador, señales. y le están enseñando. Yo no puedo decir que no se le enseña ni vos, porque no estamos en el día a día. Pero el fútbol te muestra que él no hace Ayer en Pero defensa, el aprendizaje. yo escuchaba en el ambiente que en esa jugada en particular, 30 segundos antes, 15 segundos antes, Garnero y San Martín le gritaban: soltá, pasá Julio tu pelota, Pero no lo pasá hace. Julio tu... Se escuchaba. Se escuchó que Garnero, como todo el partido, también habló con el cuarto, ¿verdad? Porque escuchamos la transmisión. Y Y eso está mal. por eso después vino Ángel y le Lo dijo mandó al de todo y lo diablo. mandó al diablo y le dijo: pasá tu pelota, hermano, porque si no... pero es que los referentes ya en el partido con Chile o en el partido preparatorio ya tenían que haberle, mira, pasá tu pelota, Ubicado, lo tenía que haber ubicado. exacto, porque si no vas a tener problemas, te agarramos en el vestuario y solucionamos de otra manera. Es pasar tu pelota, hermano. Si la clavaba un ángulo. Claro. Bienvenido sea, pero no lo hace. No por eso tiene que dejar él de buscar ordenadamente ser lo que es un conductor, un enlace, sacar toda su... Que no por esa situación él se autodestruya futbolísticamente y perder su pero esencia fíjate que de magia. en Libertad- no estoy diciendo en Libertad eso, él hacía sino lo que que- tiene que ordenarse. En Libertad él hacía lo que quería. ¿Quién era el técnico de Ayer, por Libertad? ejemplo, ¿Quién bajó- era el técnico de Libertad? Y Garnero. Bajó muchas Lo que veces quería. hasta el medio ¿En campo, Inglaterra? incluso hasta el otro. ¿El Brighton? No juega. Está jodiendo. Anco. Pero tienen otro. Eso declaró una vez Crespo, hace 20 años atrás. ¿Cómo durás en Europa? Y en Europa, si vos te quedás Disciplina pura. con el entrenamiento que te da el técnico, Claro. y No te alcanza. está fuera. Y habló del sueco fenómeno, Zlatan. Zlatan. Hay uno de 2 metros que tiene más técnica que todo, decía, y yo no lo había visto nunca. ¿Y quién será este sueco? Anda, el sueco, déjate. ¿Quién le dijo a Roque Cudilla, Jorge Villa, saludos Roque, a Roque Santa Cruz le dijo lateral derecho que era técnico del Bayern? Si seguía así jugando hasta Sudamérica. Sí. Bock. El lateral Sí, derecho que era Bock, técnico. el apellido. El lateral derecho Roque Santa Cruz. Si jugar querés amigo, que juega en Sudamérica. vos querés seguir jugando así, volvé a Sudamérica, le dijo. A Roque Santa Cruz. Y lo que dice Carlos que no Y alcanza. acordaste que Roque, para terminar el Roque en los primeros partidos en Europa, que vos decías, ¿por qué? ¿Qué hacen con él? ¿De dónde van a sacar? Lo ponían de 8, para que tenga recorrido, para que no mire tanto el partido, porque está acostumbrado a jugar parado. ¿Entendés? Y ahí después, cuando aprende el ida y vuelta, lo pone de 9 y picaba y La te dinámica. mataba. La dinámica. Roque! ¿Quién cuenta lo mismo? Tevez dice, cuando se fue al Manchester. Yo Yo llegaba a las 7 Ronaldo. y Cristiano estaba... Sí. entonces me iba media hora antes, él estaba, llegaba una hora antes, Entonces, después dijo, a las 5 no me lo levanto ni en dejé pedo, porque dijo. Tenía que quedar a entrenar, porque si vos no entrenabas y no rendías, ¿qué hace el club? Te saca y trae otro. Claro. Así Simple, nomás. simple. Y hay que ver ahora. Me putean porque ya habló del pasado, dice Oscar Ullón, pero él es el comandante de Senki. 107 puntos. La verdad es con mucho Oscar Ullón. No importa que no quiera saber el pasado, ya está ya. ¿Por qué lo dejan ir al Mirón del Newcastle? Y porque se volvió reemplazable. La excusa es liberar el fair play económico. La excusa es lo que están diciendo. Pero La ya no excusa. convence, por eso lo dejan ir. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Dice Oscar SRL. Ullón, entre 10 ñatos estamos aquí, dice. En Senki, niño. Saludos a los muchachos en Senki, en Ciudad Este. A full. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pay tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción.
selección. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo parrillero pizza o pizza probaste, ¿te gusta? 13-7. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿Habla arquero? Por supuesto. No puede hablar. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. 5 minutos nomás gané, lo veo. ¿Y después? Y eso es todo tu trabajo de hoy. Está muy, es tu trabajo de hoy. Ganero 5 y Balbuena 1,5. Eso es el trabajo de edición de hoy. Sí, tenemos uno. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar a rumbos.com.py y a buscarnos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Manolo, el españolísimo. Sí, todos los oyentes y televidentes saben que me declaré defensor de Almirón, pero estoy mirando unos números que no son buenos, que van desde la Premier hasta la selección. Hace exactamente 200 días que no hace un gol. Yes. O sea, 200 días. 200 días. O sea, hace rato él no viene haciendo un gol ni en su selección ni en Newcastle. O sea, él viene complicado últimamente. Así como tuvo su momento alto, ahora en baja no se le da a Miguel Almirón. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Saludos de Santa Rita, disfrutando fútbol. Rolly te saluda. Saludos Rolly de Santa Rita. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Adquirí hoy tu horno eléctrico Midas con 46 litros en solo 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Puedes financiarlo en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos y aliados. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. José Perkeman sobre los dichos de Mbappé en ESPN Argentina. Es una declaración de un futbolista que está dolido. Hay que tomarla con pinzas. Sudamérica le quitó un mundial que ya habían ganado y pensaban que podía ganar otro. Hay cierta competencia donde los jugadores sudamericanos que van a Europa les va muy bien. Nosotros tenemos que defender más a Sudamérica. Afortunadamente hemos roto los 4 campeonatos seguidos que había ganado Europa. Ahora que se rompió la racha debemos mantener el nivel. El que firma es José Peckerman. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo sea. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolus Diesel, lo mejor de todo Shell V-Power. En todas las estaciones de servicio Shell. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño. Porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate veroño con Apracur. No se puede con usted discutirse. Se enojó ya Carlos. Félix Magato. ¿Yo qué tengo que ver? Yo disfruto contigo. Sí, gracias, Carlos, gracias. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Y primero, si va que lo que hizo la selección, como el tema. Y que hablen contigo. No, eso es contractualmente. Él ya tiene el equipo, el cuerpo técnico armado. El tema ya tiene armado. Hacerle. Preparado arquero, vos decís que. Germán Cafa no puede hablar porque es un ex arquero. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Le mataron a Coronel. Sí, yo siento por Coronel. ¿Es Rosano? Sí. ¿Y Morini uno? ¿Cómo queda Coronel ahora el tema? ¿Qué tiene? Nada. ¿Vos pensás que va a volver a ser titular en la selección Coronel? No sé, pero... ¿Y Mourinho? Yo pregunto una cosa. El menos culpable por eso. Pregunto una cosa. Técnicamente, de los 3 arqueros de la selección, técnicamente, ¿quién es mejor técnicamente? Técnicamente. Morínigo. Técnicamente. Segundo, para mí, para vos. No, Aguilar.
Y es difícil, para mí están todos en una... No hay uno que saque... No, pero tenés que... Es un juego. No le vaya a ofender. Yo no me ofendo. No, es un juego, no le vaya a provocar al niño. No, es un juego. Sinceramente, hoy no, todos están en la misma. No me convence ningún arquero del fútbol. Segundo. No, Aguilar. No, segundo. Técnicamente. ¿Y Aguilar? Y primero Aguilar, segundo Aguilar. No, el primero fue otra cosa, preguntaste. No, eso, técnicamente el mejor arquero. Aguilar para mí. Primero, ¿y segundo quién es? De los tres. Morínigo. ¿Y vos? Segundo Aguilar. Bueno, ¿sabes qué coincidimos los tres? En que Coronel es el más flojo. El más flojo. Los tres coincidimos en eso. Y ustedes son... Sí, pero no lo poníamos nosotros. No lo poníamos nosotros. Se reunió el comité ejecutivo. Pero no lo poníamos nosotros, lo ponían los demás, Coronel. Yo no... Quedó claro. Y no sé... Bueno, ¿quién lo descubrió? Carlos dice el entrenador, Coronel no juega. ¿Quién lo descubrió a Coronel, Arturo? ¿De dónde lo sacaron a Coronel? ¿Cómo yo supe que iba a ser arquero titular? Porque sos periodista. Pero ese era el concepto que se tenía acá. Vamos a traer a Coronel porque le estamos siguiendo y este va a ser el arquero. Pero viste qué triste fue. ¿Qué es lo que triste? Y nacionalizar a un arquero, hacerlo titular y es menos que lo que tenemos. Y Coronel es menos de lo que tenemos. Con el niño. Aquí nadie es más que 8. A Mourinho hay que darle tiempo. Yo no sé está si bien que se le dé, pero él no tiene la culpa de los profesores. Para nada. Perdió el puesto por rendimiento. ¿Y para qué lo trajeron? O perdió el puesto por rendimiento o por... Quizás o hay una información que sí, que tengo que... No, mismo, con Gustavo Gómez. Sí, no sé si fue por eso. No, van a perder los dos. ¿Coincidencia? Sí. Los dos, coincidencia. Doctor mal pensar. Por eso. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 09824758888. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo y garantía de Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 0183119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Ahí está con tu saco bahillo que yo te dije. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chaco Mera Automotores. ¿Qué te reí, Germán? Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Los miércoles son de Farmacias Catedral, porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Enseguida tenemos a Garnero y a Fabián Balbuena y más adelante tenemos a Manolo, tenemos a Churín. Manolo, el españolísimo. En Asismed te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revita y Hematocenter. Con médico online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 021-288-7000. Asismed junto a vos toda la vida. Averiguan, porque con tu producción sí cayó lo de Bruera. Yo iba a preguntar también. No se va a Tigre para eso. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Cibellala, casi 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naone, acceso sur casi 1 de mayo. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea. Apostala a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Ves lo que puso? Vena. A pesar de que estaba todo acordado de palabra hace varios días, Tigre desistió la contratación de Facundo Bruera. Ya estaba pactada la cifra del traspaso y el contrato del jugador, pero el matador, Tigre, no envió la documentación final. No va. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Cásico Viciaga.
Facebook. Llámenos al 729-6060. Fleming. 1316. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Tienen que cambiar la cara ustedes, será. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Pregunto en esta mesa con mucho respeto. ¿Vos crees, niño, que continúa Garnero? Sí. A pesar de la reunión. Está bien, Francisco López. No. Carlos Quise. ¿Cómo era la pregunta? Sí, continúa Garnero como técnico. Sí. Ricardo. No. Germán. Debería continuar. Debería continuar. No, esa es otra respuesta. La consulta es... ¿Qué crees vos? ¿Qué creemos? Si sí o si no. Después, si debería o no continuar, ahí es otra respuesta. Y sí. Entramos con otra respuesta. Sí. Que continúa. Sí. Porque ahora si te gusta rojo o azul, quiero lila. O sea, ahí no. Qué agresivo. Usted tiene la culpa. Usted lo hizo así al niño. Anda preparando tu lista de Super. Bancopp está de aniversario, cumple 12 años todos los jueves de julio, hasta 25% reintegro en todas tus compras, en todos los super del país. Bancopp crece desde la raíz. Yo creo que Garnero, por iniciativa propia, tiene que darle toda la pelota en campo de la selección e irse. Con el debido respeto que se merece, y lo digo muy bien, y con el debido respeto que se merece Daniel Garnero. Ni entro ni nada fuera del respeto a Daniel Garnero. No va a ser ni más ni menos. Sí. No va a ser ni más ni menos. Y el que venga, hay que arroparlo con jugadores que sepan cómo se viste esa camiseta. Jugadores que han pasado por la selección. Rubilo te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilo, alarmas estés donde estés. Julio llegó con todo este mes en Koala. Puedes renovar tu sumiero living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Tigre desistió la contratación de Facundo Bruera. Ya estaba pactada la cifra del traspaso y el contrato del jugador, pero el matador Tigre no envió la documentación final.